Se desata la fiebre de las mociones de censura. A poco más de 24 horas de que se inicie el debate de la que Pedro Sánchez ha presentado contra Mariano Rajoy, ahora resulta que Pablo Iglesias anuncia que si esta fracasa, él también presentará la suya. Pero esto se viene a sumar a una información que publica hoy el diario El Español, diciendo que también Albert Rivera, en caso de que fracasara esa moción, estaría pensando en presentar otra, esta sí, de carácter instrumental, mediante un independiente, simplemente para poder convocar elecciones de manera inmediata. Hay fiebre de mociones, como pueden ver, cuando no sabemos cómo terminará esta. De momento, Pedro Sánchez ya cuenta con el apoyo de Podemos, del PDeCAT, de Esquerra Republicana, menudos compañeros de viaje se ha echado, y no parece tan claro que tenga el apoyo del PNV, porque el Partido Nacionalista Vasco no tiene claro que vaya a renunciar a todas las prebendas que ha obtenido a cambio de votar a favor de los presupuestos generales del Estado, que todavía tiene que ir al Senado, donde tiene mayoría absoluta el Partido Popular. Bueno, veremos cómo acaba esta moción. El jueves se inicia, pero la vida política continúa, y esta mañana María Dolores de Cospedal comparecía en la comisión que está investigando la presunta financiación irregular del Partido Popular. Ella ha defendido su honorabilidad, la de Mariano Rajoy, la del partido, y ha tenido un buen rifirrafe con Esquerra Republicana y con Podemos, partido al que ha acusado de machismo asqueroso por mentarle a su marido, diciendo si era el López del Hierro que aparece en los papeles de Bárcenas o no lo era. Tendremos ocasión de verlo. Quien también se ha tomado muy a mal lo que han dicho de él ha sido Quim Torra, el nuevo presidente de la Generalitat, que no se ha tomado nada bien que Alfonso Guerra le llamase nazi. En fin, él tendrá sus motivos para decir lo que dice, al igual que también se han tomado muy mal en Vox las palabras de Pablo Echenique, el secretario de organización de Podemos, que ha dicho que las juventudes de este partido son fascistas que van con la navaja en el bolsillo. Bueno, Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, nos acompañará esta noche para darnos detalles de la querella que hoy mismo ha presentado. Y también nos acompañará Xavier Horcajo, que nos presentará su último libro. Se trata de una novela, aquí la ven. Talvisota es el nombre con el que se conoce a la Guerra de Invierno, la que libraron los finlandeses contra los soviéticos cuando el Ejército Rojo invadió su país. Talvisota es una apasionante novela que nos relata las peripecias de un malagueño que en principio abraza el comunismo hasta que acaba muy desencantado y odiando a Stalin. A través de sus relatos podremos ver cómo deambula por la Guerra Civil Española en sus diversos escenarios, por la Argelia de la Legión extranjera francesa o cómo finalmente sube al norte a ayudar a los finlandeses a luchar contra los comunistas. Asuntos varios que abordaremos esta noche en el Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Los Intocables. Les presentamos ya a nuestros invitados de esta noche. Guillermo del Valle, ¿qué tal, cómo estás? De la plataforma Ahora. Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Xavier Horcajo, periodista, ¿qué tal? Un placer. Buenas noches, que ¿qué estés tal? con nosotros. Bueno, hoy tendremos ocasión de hablar de tu libro, será dentro de un rato. Y también nos acompaña Miguel Ángel Recuenco, portavoz del PP de Leganés. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esperamos que en breves minutos nos acompañe también Javier Ortega Smith, secretario general de Vox. Pero empecemos hablando de la moción de censura. Bueno, como ya saben, falta poco más de 24 horas para que se inicie ese debate el próximo jueves. Esa moción presentada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy. La verdad es que Sánchez todavía sigue buscando los acuerdos necesarios para que salga adelante su iniciativa. Veremos si sale, nadie lo sabe en este momento. Pero él está muy ufano y muy convencido de que el tiempo de Rajoy ha terminado. Por tanto, la oposición de Estado que hemos reivindicado para otras muchas cosas es la misma que nos lleva a tomar una decisión difícil, una decisión que va a exigir lo mejor de nosotros mismos durante las próximas horas y durante los próximos días. Una decisión que es presentar una moción de censura para decirle a este Gobierno y a Mariano Rajoy que su tiempo acabó. Eso es lo que opina Pedro Sánchez, pero ¿qué opinan desde el Gobierno? La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ante la caída de las bolsas y la subida de la prima de riesgo, dice que esta inestabilidad que está generando esta moción es perjudicial para España. Hoy las bolsas han vuelto a sufrir un varapalo, van cayendo desde el viernes y la prima de riesgo está alcanzando cifras que hace bastante tiempo no conocíamos. Por tanto, esta moción de censura que ha planteado el señor Sánchez ya nos está costando mucho dinero a los españoles en términos de confianza y en términos de estabilidad. Yo creo que es una moción
irreflexiva, improvisada, pero a todas luces también irresponsable, porque ha costado mucho llegar a donde estamos. Y en los mismos términos se ha expresado el ministro de Economía, Román Escolano, quien ha dicho que esta inestabilidad política pone en cuestión las políticas económicas que hasta el momento están siendo muy beneficiosas para los españoles. Romper esa trayectoria de política económica que nos está dando crecimiento, que nos está dando 500 000 de empleos todos los años, que nos permite crecer hacia los 20 millones de empleos dentro de 2 años, que nos permite reducir las desigualdades sociales de forma gradual a medida que vamos creando empleo. Volver, a poner en cuestión esas políticas económicas que están dando resultados, por razones estrictamente electorales, por razones estrictamente incluso personales o de ambiciones personales o de frustraciones personales. Es algo que los españoles yo creo que no entienden, pero tampoco se entiende fuera de Europa. Los socialistas siguen adelante con su iniciativa. ¿Y qué dice, por ejemplo, José Luis Rodríguez Zapatero? Bueno, pues que es una fórmula legal y constitucional que existe, la de la moción de censura, y que de todos modos abrir debate siempre es positivo. Una figura constitucional que está ahí, por tanto, el ejercicio de un derecho, y espero que el debate sea un debate que coadyuve a la necesaria estabilidad política y al futuro, ¿no? Veremos en qué termina todo esto, Miguel Ángel. ¿Cómo lo ves? Yo es que escuchar al innombrable y... ¿Te refieres a Zapatero? Sí, total. O sea, es decir, ya sabes que es para mí como el personaje maléfico de Harry Potter, o sea, lo tengo claro. Un tío que salió corriendo porque era incapaz de sacar esto adelante. Desde ese momento lo mejor que podía hacer es estar callado. Así de claro lo digo. Sé que estamos en un país libre y todo el mundo tiene derecho a hablar y por tanto hay que respetar lo que diga, pero la verdad es que sube el pan cada vez que habla, ¿no? Pues me parece lamentable, ¿no? O sea, me parece lamentable la actitud del Partido Socialista en este caso, porque yo creo que luego lo ha puesto bien la vicepresidenta, ¿no? Estamos hablando de que los mercados que se mueven con la realidad, con lo que se palpa en la calle, pues en el momento que han visto inestabilidad, que han visto problemas, pues lógicamente la gente deja de creer y deja de mover el dinero. Esta mañana he tenido una reunión con unos empresarios y dices que con este cachondeo que hay, ¿quién va a confiar? Ya no hablamos los españoles, sino quién va a confiar en España cuando tengan que venir inversiones extranjeras, ¿no? Es decir, parece que había una estabilidad, que se aprobaron los presupuestos el otro día, de repente una moción y bueno, y ahora esta noche nos encontramos con que ha habido una segunda, si fracasa la primera, yo voy a presentar una segunda y el otro dice no, y voy a presentar una tercera. Pues yo, si falta Esquerra, que también presente la suya, y el PNV que diga que también presenta la suya, y yo creo que al final, pues no sé si tomártelo a cachondeo, si fuésemos en una serie de humor, era para partirse de risa, o sea, es así de claro, pero yo creo que es algo más serio. Y todavía no sabemos cómo acabará todo esto. De momento, Horcajo, Pedro Sánchez ha conseguido como compañeros de viaje a Podemos, a Esquerra Republicana y al PDeCAT. Vaya tropa, ¿eh? Sí, un equipazo. Y a Chibildu. Alguien que toque el acordeón. Y ya con eso. No, bueno, vamos a ver, si no fuera que esto es contrario, como se decía, al interés de los españoles, que nos va a costar 5.000 millones de euros, esta bromita, ¿eh? 5.000 millones de euros que equivale a equiparar los sueldos de guardias civiles y policías a los de los Mossos, primer plazo 500 millones, ¿se acuerda, no? A subir los sueldos de los funcionarios, según lo comprometido en presupuestos, a aumentar las pensiones, según lo comprometido en presupuestos. Todo eso, más el diezmo que se le paga a la coima, al PNV, más 4 o 5 cosas más importantes, suma 5.000 millones. Eso es lo que nos hemos jugado esta semana y ya lo hemos perdido, ¿no? Entonces es muy triste, yo creo que es tristísimo que los políticos no se den cuenta que más allá de sus intereses personales están los intereses de los españoles, que no jueguen con pólvora, que se van a hacer daño y nos van a hacer daño. Egoístamente, hombre, es verdad, yo entiendo los motivos de Pedro Sánchez, pero me parecen muy miserables, ¿no? Él no tiene nada que perder. Él está fuera del Parlamento. Bueno, Pablo Iglesias dice que sí tiene algo que perder, que como fracasa su moción tiene que irse. No, ya he visto algunos ahí hablar hoy que están encantados, que le aplauden cuando dice lo que dice. Él ya se ha encargado de que se caigan de la mesa los que podían decirle, oiga, pon aquí el cuello, que lo que has hecho es una monumental cagada, ¿no? Bueno, al menos así lo espero yo, que al cabo de estos días que nos quedan, el viernes nos podamos ir tranquilos y la prima de riesgo baje otra vez a donde estaba, 94 cuando empezó este fandango, 140 hoy y subiendo. Así es que
no nos damos cuenta de que estamos todavía invigilando por parte de los europeos, que nos miran a ver qué evoluciones hacemos porque no se acaban de fiar. Mira nuestros bancos cómo sufren, son los principales sufridores de este asunto de la moción de censura. Pero yo entiendo a Pedro Sánchez, él dice, bueno, yo no tengo nada que perder. Me voy a dar el capricho de estar en el hemiciclo diciéndole 4 cosas nada bonitas al presidente del gobierno. Le voy a decir, pues, criminal, porque lo escriben los jueces, banda criminal, pues ya eso para mí, hay pim, pam, banda criminal. Gobierno corrupto. Gobierno corrupto, estos lo han convertido ustedes en un lodazal, se va a olvidar de los ERES, se va a olvidar de los fondos de formación ocupacional y se va a dedicar al suyo. Bueno, bien. ¿Con esto qué consigue? Pues con esto consigue 2 efectos que mi buen amigo Iván Redondo, que es el asesor que le ha vendido la idea de la moción de censura, ha conseguido convencerle. El primero, Pedro, tienes que situarte como líder de la oposición, estás desaparecido, no cuentas para nada, no hablas de Cataluña, es que no puedo, tal. Bueno, tienes que hacer algo porque te tienes que volver a situar en el, segundo podium, el de líder de la oposición. ¿Vale? ¿Y esto cómo lo hago? Bueno, esto lo tienes que hacer, mira, lo primero, tienes que impedir que Albert Rivera le ha comido la merienda a Rajoy en esos actos patrióticos de ensalzamiento del himno y la bandera y tal. Tienes que impedir que Albert Rivera te coma votos. ¿Y eso cómo lo hago? Dice, bueno, pues tú tienes que afianzarte como líder de la oposición y a ese le tienes que poner frente a sus contradicciones, claro. A Rivera le tendrán que decir, oye, usted se apoya a Rajoy, es como Rajoy. Ya está, ya tenemos argumento electoral. Ah, que no apoya a Rajoy, bueno, pues entonces se va a sentir solo. Decía Rivera que iba a presentar una moción de censura, lo publicaba El Español hoy, ¿no? ¿Y con qué diputados? Ah, pues ahí, porque le faltan 3. Ahí está. Es que a lo mejor... el novateo es insufrible. El otro día, cuando anunció Pedro Sánchez la moción de censura, Albert Rivera se salió por la tangente y dijo, no, pues yo le voy a exigir al presidente que convoque elecciones. Pues, chicos, no puede. No puede. No. ¿Sabes? O sea, que da la sensación de que vamos improvisando. A ver, Guillermo, ¿cómo lo ves? Vamos a ver, yo diferenciaría. Yo creo que se puede hacer una crítica y debe hacerse, desde luego, a una estela de corrupción política que hay y que creo que es bastante objetiva en torno al Partido Popular, y yo esa crítica quiero hacerla, y no es excluyente del Partido Popular, ni exclusiva ni privativa del Partido Popular, por supuesto, porque la corrupción ha devenido en un problema estructural en nuestro país, y no quita que se remarque esa corrupción, por mucho que haya sido condenado a título lucrativo. Yo creo que hay una serie de personas que han sido muy relevantes en el Partido Popular y que hoy están condenadas, es decir, que se han arrogado su presunción de inocencia, y creo que hay una estela de corrupción que está ahí, que es objetiva, que es difícil de controvertir, es bastante incontrovertible. Que se puede invocar el caso de los ERES y muchos otros casos para significar que la corrupción no es privativa del Partido Popular, bien, pero para mí eso no exime la responsabilidad de determinados dirigentes. Es decir, anhelar una alternativa política, por mucho que el Partido Popular tenga legitimidad democrática para seguir en el gobierno, ¿es una barbaridad? ¿Es desorbitado? ¿Es desproporcionado? Pues yo sinceramente creo que no. Plataforma ahora anhela una alternativa política, no solo una alternativa política limpia, sino una alternativa política que implemente una serie de reformas en las que queremos, y desde luego en las que, por cierto, podía querer en su momento Ciudadanos, que le impuso en aquel pacto con el Partido Popular y que no se han llevado a cabo, como la reforma electoral, como la despolitización de la justicia, de los organismos reguladores y otras. Es decir, creo que va mucho más allá de terminar con la corrupción, que por otra parte es inherente a la actividad política porque es inherente a la acción humana, pero creo que sí que es bueno que las instituciones se doten de los anticuerpos necesarios para que esa corrupción pues se deseche de la vida pública. Se hablaba aquí de los mercados, de la desconfianza que suscita la inestabilidad. Bien, suscita desconfianza desde luego en la inestabilidad, pero es que acaso no tiene un coste también de merma de confianza para los mercados, para los inversores, la corrupción, es decir, que se degrade la institucionalidad pública cuando la institucionalidad es la clave de bóveda de la democracia. Para mí el problema no es que no quepa una alternativa, que desde luego que cabe. Para mí el problema es qué se pretende a través de esa alternativa, quiénes lo pretenden y con qué apoyos cuentan. Pero entiendo, don Guillermo, que si la plataforma ahora fuera un partido parlamentario que tuviera representación en el Congreso, ¿apoyaría esta moción de censura presentada por Pedro Sánchez? Nosotros hubiéramos exigido al Partido Socialista y a Ciudadanos que se dejaran de postureo, que se sentaran
y que pactaran entre ellos la interposición de una moción de censura para empezar, que como tiene que priorizar la estabilidad, el interés general y la igualdad de todos los ciudadanos españoles, no puede contar con los nacionalistas. Plataforma ahora valora muchísimo la estabilidad, pero Plataforma ahora, si de ella dependiera la gobernabilidad de este país, nosotros no hubiéramos pasado por el aro del cuponazo, nosotros hubiéramos llevado este país a unas nuevas elecciones, porque el cuponazo, y ahora que el Partido Nacionalista Vasco se opone a esa moción de censura, oiga, el cuponazo es una estafa absoluta para el conjunto de los ciudadanos españoles y es el blindaje de la desigualdad absoluta. Es decir, los acompañantes de Pedro Sánchez en esta moción de censura son demenciales. Porque Pedro Sánchez no entiende que si se rompe el Estado, y esto es una cosa que hay que explicarle, si es que están de izquierdas, si se rompe el Estado no hay estado de bienestar, si se rompe la nación española no hay redistribución posible, no hay justicia social, no hay igualdad. Pero es que en el otro lado, como socio preferencial del Partido Popular, está el Partido Nacionalista Vasco. Oiga, el Partido Nacionalista Vasco yo lo pongo también del lado de los que no están con el interés general, sino que están con los privilegios. Pues vamos a ver cómo termina esta moción de censura, pero es igual, si esta no les sirve, tenemos más. Ya se lo hemos dicho, Pablo Iglesias ya ha anunciado, como fracase la de Pedro Sánchez, yo presento otra de inmediato. Pero vean lo que publicaba el diario El Español hoy mismo, asegurando que Ciudadanos también tenía previsto presentar una moción de censura, en este caso con un independiente, con la intención de convocar elecciones de manera inmediata. Es decir, que no se preocupen, si una moción no funciona, ya tenemos otras varias haciendo cola y esto va a ser un rosario de mociones. La verdad es que uno escucha a Guillermo y fíjate, de la intervención, Guillermo, lo que más me ha preocupado, además si hay una ambición de estar en un parlamento, es justamente esa falta de cesión. Decir, mira, yo planteo esto y por aquí no transijo, y si esto no se cumple, voy a unas elecciones. Eso es muy peligroso. Yo creo que si hay algo que aprender en política es la capacidad de hablar con unos y con los otros, aunque piensen de manera diferente. Y te lo está diciendo uno que le cuesta mucho hablar cuando enfrente tiene a gente pues muy sectaria, ¿no? Y hay que hablar con ellos. Estamos condenados a hablar con ellos, y con la fragmentación política que tenemos hoy en el Parlamento. Te hablo desde la experiencia local, pero al final es un espejo de lo que está pasando a día de hoy en el Parlamento Nacional, y estamos hablando de que están condenados a entenderse y están condenados a hablar. Tú me has estado hablando de la corrupción y dices que es un tema que parece que la píldora o el más corrupto, tal de tus palabras, parece que era el Partido Popular. Sí, es un tema estructural. He hecho justo todo lo contrario. Al final no deja de ser un reflejo de la sociedad. O sea, no deja de ser un reflejo de la sociedad que tenemos, ¿no? Y evidentemente hay que acabar con ello, cuanto más podamos, mejor. Creo que la sentencia, aparte de que no he escuchado en esta mesa, ni he escuchado en muchos sitios, diferenciar de lo que es la condena penal, de lo que es la responsabilidad civil por otro lado. Sí, en esta mesa sí se ha escuchado diferenciar. Entonces digo, porque creo que es la parte fundamental, ¿no? Y es saber distinguir, y cuando ves las matizaciones y haces una lectura tranquila y sosegada de la sentencia, hay que hacer una valoración, ¿no? En cómo se plantea o cómo en este caso es responsable el Partido Popular, ¿no? Pero sin volver a incidir en el pasado, porque al final te está hablando uno que cuando sucedieron estos hechos era afiliado, pero no estaba haciendo política activa, ¿no? Pero yo cuando hablo con los vecinos y cuando hablo tal, digo, yo soy consecuente y yo soy receptor de esa herencia, y soy receptor de la herencia negativa, lógicamente, porque ha habido personas dentro de mi partido que no se han portado correctamente y se han beneficiado y por tanto tienen que responder, y además vemos que el sistema judicial les ha impuesto una pena. Por tanto, cuidado al que se le ocurra meter la mano, porque mira cómo están respondiendo los tribunales, o sea, es así de claro, con independencia de que compartir o no compartir la sentencia, que para eso creo que cada uno puede tener su interpretación, ¿no? Sí, pero de un modo u otro, esta sentencia es la que ha provocado. Entonces llegas y dices, entonces llegas y dices, con independencia de eso, decir, oye, también soy heredero de las cosas buenas, y esas las pongo en valor. Y esas las pongo en valor dentro del Partido Popular. Y yo me quedo en eso, porque además esa parte fue lo que a mí me hizo afiliarme al Partido Popular. A partir de ahí, hablemos de ideología, hablemos de trabajo. Y digamos, y en estos momentos, encima de la mesa una moción de censura, la sentencia es la excusa. Estamos hablando de una cuestión ideológica.
y de una cuestión de a ver cómo quieres el país. Estaban esperando Esa una es la oportunidad excusa. cualquiera Punto. y la han encontrado. Pero con desde el esto. minuto uno. Pero o sea, es esto, decir, hacía semanas que habíamos visto ya a Albert Rivera tensar la cuerda con el tema del 155 en claro, Cataluña. entonces llegas y dices, esto le bueno, ha venido muy bien, o como romper tú el decías, pacto de a Pedro investidura. Sánchez, cuando le dicen, estás perdiendo combate, te están comiendo la merienda, ahora tienes una da un excusa paso. Entonces, para al buscar fin- protagonismo. Soy Yo muy estoy de acuerdo generoso cuando habéis de contigo. ideología, Claro. búsqueda de Yo sillones, búsqueda de sillones. respeto tu punto de vista, desde luego tienes razón, la diferencia entre lo civil y lo penal pues es la que es, y el Partido Popular no ha sido condenado en nada que tenga que ver con el tema penal. Sin embargo, eso no se puede saldar con esa interpretación tan, digamos, pueril. Luis Bárcenas será el tesorero del PP. Es el tiempo... se lo he dicho, es lo el he tiempo dicho, de digo, ha habido ejercicio, personas el que le condena es el tiempo de ejercicio como tesorero del PP. Además, Y era el abusando de ese senador, puesto, el abusando de senador ese puesto. nominado por el PP más antiguo de España. Abusando el más de ese antiguo, puesto, que ha abusando de ese habido puesto y y de que esa probablemente confianza. haya, lo cual también es malo. Han condenado al alcalde de Majadahonda que era por delitos en el ejercicio de un cargo municipal. A López Viejo exactamente lo mismo. A Ana Mato, bueno, pues también podría decir que ella está en lo civil y no en lo penal, pero oye, la fama es la fama. Y en política esto es dinamita. Pero siendo que esto es verdad, yo lamento que no sea la corrupción lo que está rasgando el Parlamento en España. En eso, pues lleva razón, no es eso, es la ambición de poder, que manejan todos. O sea, Albert Rivera no rompe con Rajoy porque está, ¡ay!, el caso Zaplana, ¡uy!, el caso Gürtel. No, si eso está descontado. En el mercado político es tan antiguo que está descontado. Rompe porque ve la oportunidad y dice, ya lo dejo solo, que no me pese esta rémora, me quedo solo, las encuestas dicen que gano y ahora de lo que se trata es de vender mi posición. El señor Rajoy, esta crisis podía haberla resuelto en 10 segundos, los que cuesta llamar a Rivera y decirle, ¿cuándo quieres las elecciones y yo no me voy a presentar? Y se acaba el problema. Pero no va a servir al Estado, va a servir a los intereses de Mariano Rajoy. ¿Tú crees que eso hubiese Como el otro, solventado la los de crisis? Yo creo que no, Rivera. yo creo que no, porque es un si debate hubiese sido por alusiones. Déjame acabar. termina. Lo que yo decía antes de Albert Rivera o de Pedro Sánchez vale exactamente igual para el de Podemos y exactamente igual para Mariano Rajoy. Y los que pagamos, los que soltamos, los que perdemos el beneficio de esos 5.000 millones que nos cuesta esta hoguera de vanidades que ha mandado la legislatura a hacer puñetas un año antes. Hay una realidad. El último partido que ha ganado las elecciones generales, además por 2 veces, ha sido el Partido Popular. Y se monta, estamos hablando de que durante un periodo de 4 años está legitimado para llevar a cabo sus políticas con el apoyo además de otros partidos, que resulta que esta semana justamente esas políticas se han aprobado a través de un presupuesto y ha sido aprobado tanto por Ciudadanos como por otra serie de partidos. Y decir, de repente vienes a remover los sillones, a remover el qué, cuando decir, oye, tenemos una estabilidad, en cierto modo, que estábamos demostrando en los mercados, como se ha dicho además, generando empleo, generando riqueza, generando inversión. ¿Da confianza a los mercados una estela de corrupción política? Yo te digo una Déjame que te cosa, conteste, Miguel Ángel, porque has dicho varias cosas y por alusiones y me gustaría para que sea debate. ¿Se estaban haciendo inversiones en España? Sí. ¿Se estaba generando empleo en España? Sí. ¿La prima de riesgo estaba bajando? Sí. Digo, estamos hablando... Encantados de que debatáis, pero uno por uno. Si habláis los dos a la vez no se os entiende ninguno. Nos hemos venido arriba. Con lo cual, y si está terminado eso, adelante, Guillermo. Venga. Miguel Ángel, a ver, decías, tema de ambición de entrar en parlamentos. No, ambición, es decir, vosotros lleváis toda la vida en las instituciones, no tengo ninguna ambición personal de entrar en parlamentos, pero sí tengo la obligación de fiscalizar y hacer una crítica que creo que es constructiva. Dices que en política hay que sentarse a hablar y a negociar, por supuesto que hay que sentarse a hablar y negociar y ceder, pero una cosa es eso y otra cosa son los contratos de adhesión, es decir, o firmas aquí o me levanto de la mesa. Y eso es lo que llevan haciendo con vosotros y con el Partido Socialista toda la vida los nacionalistas, toda la vida. Decía, esos 5.000 millones que se podían haber destinado a las pensiones o a la equiparación salarial. Oye, ese dinero que habéis dado en el blindaje del cupo vasco. Es que el Partido Nacionalista Vasco, es que los nacionalistas en general, con los que habéis gobernado en diferentes etapas en España, no entienden la lógica de la cesión mutua, de la transacción a la cual apelabas, sino la lógica del contrato de adhesión. O firmas aquí o me voy. Y eso no es negociación.
corrupción. Eso es Guillermo, chantaje. Guillermo, se puede hablar, pero no ceder No al nos vamos chantaje, a a la enrocar extorsión. en el debate solo en ese extremo y le damos No, ya la bienvenida al secretario general de Vox que nos acompaña, Javier Ortega Smith. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Luego hablaremos de muchas más cosas relacionadas con Vox, pero una primera valoración acerca del tema de las mociones de censura. Como sabes, se ha desatado la fiebre de la moción. Todo el mundo quiere presentar una moción. Todo el mundo quiere presentar una moción, pero no la han presentado para lo que era importante, porque lo que habría sido importante es plantear una moción de censura cuando estábamos sufriendo en España un golpe de Estado y el gobierno no estaba haciendo nada. Que algunos partidos, cuando quieren tirarse los trastos a la cabeza con temas de corrupción, planteen mociones de censura, suena mucho a electoralismo, suena mucho a interés, porque además, como dice aquel refrán, ¿no? Aquel el que esté libre de culpa que tiene la primera piedra. ¿Quiénes van a venirnos a echar en cara sobre cuestiones de corrupción? ¿Quién es? ¿El Partido Socialista? ¿Podemos? Aliados con los separatistas. A nosotros nos hubiera gustado una moción de censura en la que se hubiera censurado al gobierno de España por no haber aplicado el artículo 155, por haber hecho dejación de funciones cuando teníamos un golpe de Estado. Así que, en fin, es triste y lamentable el espectáculo político que están dando quienes dicen ser partidos responsables y que les preocupa los intereses generales de España. Miguel Ángel. Vamos a ver, introducimos otra variante, ¿no? El otro día estuvimos hablando aquí sobre el 155, ¿no? El gobierno aplica el 155 con las limitaciones que le han puesto a aquellos que le han apoyado para aplicar el 155. El otro día lo decíamos, digo, Mariano Rajoy es presidente también de aquellos que se quieren separar. Y no te hablo de los dirigentes, te hablo de los catalanes que han votado a esos dirigentes engañados. Esa es la realidad. Entonces no puedes ir con una extrema dureza a Cataluña. Es así. Yo sé que a Vox le hubiese encantado ir con esa extrema dureza, pero no es el camino. ¿Por qué? Porque Mariano Rajoy es también presidente de ellos. Lo que hay que hacer entre todos, darse la mano, tanto a Ciudadanos como al Partido Socialista, que a día de hoy tienen representación en el Parlamento, en el Congreso, y decirles, oye, mira, aquí estamos los partidos constitucionalistas y vamos a por los gamberros estos que tenemos al frente y los delincuentes que tenemos al frente de las instituciones de los partidos separatistas catalanes, y decirlo así de claro, y dice, vamos a por ellos y vamos a darnos la mano y vamos de esta manera. Y le pusieron unas limitaciones, y eso es una realidad, porque si no, hubiese sufrido unas críticas por todos los lados. De esta manera, pues al final, la crítica de quién ha venido, de los separatistas y de quién ha venido, de los podemitas. Y sí que es verdad que también está Vox criticando desde fuera, ¿no? Pero estamos hablando de decir, oye, mira, no, que los partidos constitucionalistas han dado una mano y dice, oye, que aquí estamos unidos no contra el pueblo catalán, ni contra la mitad del pueblo catalán, sino contra aquellos que os están manejando a vosotros como pueblo catalán. Y yo creo que eso lo ha gestionado magníficamente, en este caso, Mariano Rajoy. Que me hubiese gustado a mí personalmente, a lo mejor, introducir un 155 un poco más duro, pues a lo mejor sí, pero si resulta que tú eres del Partido Socialista y me estás limitando con tu V3 y me estás limitando con tu... No, pero bueno, entiendes, pero imagínate que eres del Partido Socialista y me estás limitando y dices, oye, ahí es donde hablo. Sí, digo, sí, oye, digo, vamos a darnos la es mano. El drama, que el Partido Socialista nos diga diga que desde la izquierda es fundamental garantizar la igualdad de todos los ciudadanos españoles, que TV3 es un instrumento de adoctrinamiento absoluto y que un 155 sin intervenir TV3 es un 155 totalmente fallido, que el sistema de inmersión lingüística, criticarlo, no es estar en el monte de la reacción y ser de la ultraderecha. Desde posiciones de izquierdas, como las de Plataforma Ahora, lo criticamos, porque es un sistema que además, a quien perjudica principalmente, además de la igualdad, es a los más débiles, a aquellos inmigrantes precisamente que tienen otros elementos como socioeconómicos, de exclusión social, y la lengua se configura en esas comunidades, no solo en Cataluña, sino también en comunidades donde gobierna el Partido Socialista, donde habéis gobernado vosotros y que habéis importado ese sistema similar al de inmersión lingüística. Si no se introducen reformas en esa línea de deslegitimar el nacionalismo, no socavaremos y no solucionaremos los problemas de fondo, jamás. Sí, es jamás. verdad. Yo creo que incluso algún viejo socialista está empezando a entrar en esa línea. Alfonso Guerra o Rodríguez Ibarra, que decía hoy, yo por el separatismo sí hubiera presentado una moción de censura. Ahora, por lo que roba el PP, pues chicos, pues no. Lo decía Rodríguez Ibarra, no es que lo diga yo, pero vamos a lo que vamos. Yo creo que nadie tiene derecho a robarnos un año de tiempo. Conociendo a Mariano Rajoy, su escasa afición por tomar decisiones, sabiendo que el lunes le ha mandado la legislatura al guano, o sea, se acabó, olvídese, pues esto nos castiga, tal vez será hasta noviembre, con mucha suerte hasta octubre, de un gobierno apéndice, yugulado, completamente inerte, que estará ahí tapado, escondido, a ver por dónde caen los truenos, los rayos, las centellas,
y hasta que haya elecciones, en octubre o noviembre, en el mejor de los casos, no empezaremos a gobernar. Y este país no está para perder 11 meses. Bueno, moción de censura que, como saben, viene motivada por la sentencia de Gürtel. Hacemos una pequeña pausa y ahora mismo hablamos de esa presunta corrupción, puesto que esta misma mañana María Dolores de Cospedal comparecía en la comisión que está investigando la presunta financiación irregular del Partido Popular. Ha sido de lo más interesante, ahora se lo mostramos. El que no ama a su patria, no ama nada. Grandes traidores a España, desenmascar a los Judas que la historia ha convertido en héroes. Un pueblo puede sobrevivir a sus enemigos, pero no a la traición de sus gobernantes. ¿Por qué en nuestras escuelas los más infames, genocidas, racistas y sediciosos son venerados como auténticos héroes? ¿Por qué personajes que pretendían el exterminio de los españoles son homenajeados con plazas, calles y colegios en España? Desmontaremos una por una las falacias de la falsa leyenda negra. Un libro que descubre a los traidores que cambiaron para siempre el rumbo de nuestra historia. Porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Nadie sabe que la estoy usando. Es genial. Puedo hablar con la gente y no sentir vergüenza. Sé que necesito un dentista, pero no tengo el dinero. Ahora puedo poner mi mejor sonrisa. ¿Te avergüenzas de tus dientes rotos, partidos y de los que te faltan? ¿Escondes tu sonrisa porque te avergüenzas de las fisuras y grietas desagradables? ¿Te gustaría tener más confianza en tu sonrisa, pero no puedes permitirte las costosas reparaciones dentales? Te presentamos Perfect Smile, la increíble e instantánea funda de carillas reutilizable y extraíble que te proporciona el aspecto de unos dientes perfectos, con los que volverás a estar orgulloso de sonreír. Perfect Smile se adapta perfectamente a tu dentadura. El secreto es su microplaca de polipropileno súper cómoda. Simplemente empápala en agua caliente, presiona sobre la capa superior de los dientes y verás que se ajusta perfectamente sobre ellos. Ahora, tener una sonrisa perfecta es tan fácil como 1, 2, listo. Úsalo y muestra tu sonrisa de 1 millón de euros. Perfect Smile es necesaria para tus entrevistas de trabajo y para tus fechas importantes. Y cuando salgas en las fotos, estarás orgulloso de decir patata con una sonrisa blanca y brillante. Me la pongo cuando salgo y ahora es muy divertido sonreír de nuevo. Confía en tu sonrisa. Perfect Smile se adapta a cualquier tamaño de dientes. Tiene un ajuste personalizado. Con Perfect Smile puedes tener apariencia y confianza al instante. Algunos de mis pacientes no pueden permitirse la odontología cosmética. Esta es una gran alternativa. Muchas personas no pueden permitirse miles de dólares en trabajo dental para obtener una sonrisa de estrella de cine. Llama ahora o visita nuestra web para conseguir tu propio Perfect Smile por el impresionante precio que aparece en pantalla. Pero eso no es todo. Conseguirás tu segundo Perfect Smile totalmente gratis. Consigue la sonrisa que siempre has querido por esta increíble oferta. ¡Llama ya! Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, lliure y soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12.
Tensa, muy tensa y bronca la comparecencia que ha protagonizado esta mañana María Dolores de Cospedal cuando ha comparecido en la comisión que investiga la presunta financiación irregular del Partido Popular. Ha tenido un rifirrafe muy intenso con Gabriel Rufián de Esquerra Republicana y también con Chema Guijarro de Podemos, que ha mentado a su marido diciendo que el López del Hierro que salían en los papeles de Bárcenas era su marido. Ella ha acusado a los podemitas de machismo asqueroso. Porque ¿saben lo que les pasa a sus señorías? Que están muy acostumbrados a defender el feminismo. Y, por ejemplo, a la señora Montero se le dice en la tribuna su relación con el señor Iglesias y se pone a llorar. Y es un acto machista. Pero ustedes no son nada machistas. Ustedes no son nada machistas. Ustedes utilizan a la figura de mi marido, que como está en el mundo privado no se puede defender, para perjudicarme a mí. Y eso es de un machismo asqueroso, señoría, asqueroso. Y se lo digo con todas las palabras, porque ya estoy harta de las lecciones de feminismo cuando a otras, a mí se me ha llamado la chacha del Partido Popular y defiendo a las limpiadoras. A mí se me está constantemente intentando dañar jurídicamente, calumniando a mi marido. Esa persona no es mi marido. Claro que se lo pregunto si luego me he casado con él. Por supuesto que sí. Señoría, eso es una relación normal de pareja. Ya lo han visto, se ha enfadado. Cospedal ha defendido su honorabilidad, la de Mariano Rajoy, la de su partido, ha negado conocer la existencia de una caja B. En fin, esto es lo que ha dado de sí la comparecencia. Pues yo tengo debilidad por Lola Cospedal porque entra al trapo. Y eso es de agradecer cuando la gente se siente en libertad y defiende algunas ideas. Luego le va a ir mal, ya se lo advierto, le va a ir mal como les va a todos los que hacemos eso. Ir de frente, hablar claro, le va a ir mal. Y sobre todo si apoyó hasta el último minuto a Cifuentes, eso lo va a pagar de fuego amigo. Hoy no tenía por más que indignarse, ella se comió el marrón de aquello de la indemnización en diferido de Bárcenas, y luego arremetió en los tribunales contra quien dijo que cobraba sobresueldos. Y ahora en esta comisión parece que la han acusado de haber faltado a la verdad en sus comparecencias en el juzgado. Bueno, ella está muy curtida en política, pero no puede soportar eso. Que le digan en público que ha mentido, pues no lo puede aguantar y ha salido... Pues Artemio Rayo del PSOE Artemio le ha dicho Rayo, claramente que había mentido. Que es y un ella diputadillo le ha dicho que de... eso me lo dice usted en la calle y yo le presento una querella. Exacto, que ha sido la cúspide del debate. Claro, si usted me dice eso en la calle, tenga por seguro que lo lleva a tribunales y le advierto que voy ganando, porque ya hubo otro anteriormente que dijo, así es como hay que actuar. Estoy completamente de acuerdo. Yo la verdad es que noto las intervenciones, lo venía escuchando también en la radio un poco, viniendo aquí al programa, y decía, digo, lo que veo mucho acomplejado ahí en el... ¿Acomplejado? Sí, sí, pero mucho, sí, porque vamos a ver, yo cuando veo que interrogan de esa manera y preguntan de esa manera, digo, yo creo que estos querían ser todos fiscales generales del Estado y se han quedado en políticos, o sea, no sé muy bien yo creo que si quieres ejercer una labor de juzgado, si quieres ejercer una... La verdad es que vaya tres, entre Rufián, claro, Guijarro y Rayo, de verdad, o sea, esa es la sensación que tengo, o sea, digo, les estás escuchando y digo, mira, es un macarra de calle que está metido aquí a ser fiscal, juez y quiere ponerle ya, según salga Cospedal de aquí, a sentenciarla ya y 20 años de cárcel, o sea, eso sería lo que les molase a ellos, o sea, de tomar esa decisión. O sea, de verdad, esa es la sensación que tengo solamente con el tono en el que preguntan, porque aquí solamente hemos escuchado la contestación, pero si veis el tono en el que preguntan, te entra esa sensación de decir, pero bueno, ¿ante quién estamos? Son unos gañanes, o sea, es así de claro, esa es la sensación que uno tiene, una sensación que uno tiene. Casi íntegra y la verdad es que efectivamente parecía un tribunal popular a punto de lapidar a la adúltera que habían sacado. Luego me imagino que en la presentación del libro hablaremos de ello algo, ¿sabes? Pero al final es que estamos hablando de eso, ¿no? Es decir, son gente que si tuviese una pistola en ese momento le habían pegado un tiro, o sea, esa es la cruda realidad. Y es lamentable que en el siglo XXI, en España, en una democracia con la que estamos, uno que está hablando que nació después de la dictadura,
Y dices, oye, que tengas que ver todavía estos personajes sueltos por aquí, pues es lamentable, ¿no? Es lamentable porque estoy en otra tesitura y en otro momento vital, ¿no? Como para estar pendiente de eso, ¿sabes? Sí, dos pinceladas a raíz de esto que acaba de decir Miguel Ángel y una cosa que se me ha quedado en el tintero de lo que ha dicho antes, que me parece que, como se suele decir, por alusiones no puede quedar sin contestación. Muy rápidamente, es verdad que los de Podemos, son totalitarios, son macarras en su lenguaje, en sus formas, desprecian absolutamente todo. Pero, hombre, el Partido Popular no es el más indicado para hablar de acomplejados, es el partido acomplejado por excelencia y además es un partido que ha jugado en algunos temas, como es el tema del machismo, haciéndole el juego a quienes defendían las leyes LGTBI y aprobándolas y defendiéndolas precisamente en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, el boomerang que han lanzado a favor de esas políticas promovidas por los lobbies LGTBI, pues a veces les pegan en la cara. Y había tres cuestiones rápidas que ha dicho antes que me gustaría contestar. Y era referente al 155 y que creo que no puedo dejar pasar. Ha dicho, hay quienes a Vox les gustaría la extrema dureza. Mire, aplicar la Constitución no es ni de extrema dureza ni de extrema blandeza, es aplicar la Constitución. El artículo 155 es aplicar el Estado de Derecho, pero es verdad que se podía haber aplicado, como defendemos en Vox, con mucha mayor eficacia. Por ejemplo, con el control de los medios de comunicación, la TV3, con el control de la fuerza de los Mossos de Escuadra y con el control de la educación, que sigue siendo un lugar de adoctrinamiento. Otra afirmación que ha hecho Miguel Ángel, dice que han aplicado el 155 con las limitaciones que le han permitido los que le han apoyado. Esto es demagogia, con todo el respeto. ¿Por qué es demagogia? Porque el Partido Popular, el Gobierno de España, no tenía que haber aplicado ninguna limitación porque tenía mayoría absoluta en el Senado, con lo cual le hubiera bastado aplicar si tiene mayoría absoluta en el Senado. Y como tiene mayoría absoluta en el Senado, si hubiera hecho lo que le pedimos 2 años antes el partido Vox, que registramos en Moncloa y en el Senado, y además con copia para el Partido Popular, para el grupo del Partido Popular, hubiese aplicado el 155, que es la garantía constitucional, no a favor del Partido Popular, a favor de todos los españoles, no habríamos llegado al golpe de Estado del 1 de octubre y del 27 de octubre. Por tanto, no necesitaba estar condicionado ni por Ciudadanos ni por el Partido Socialista. Y tercera y última manifestación. Ha dicho, es que Vox critica desde fuera. No, Vox no pierde el tiempo criticando. Vox lo que ha hecho ha sido interponer las querellas que han abierto los procedimientos judiciales que han sido los que han puesto en prisión a los golpistas o fugados de España. No ha sido el Gobierno de España, no ha sido el Partido Popular. Así que cada cual que sujete su vela. Y Vox tiene muy claro cuál ha sido la que ha tenido que sujetar porque otros no lo han hecho. Apelar en democracia a que hay que ser muy cauteloso en la aplicación de la ley tiene un problema, que es que esa invocación siempre se hace respecto a una determinada élite dirigente. Es decir, a mis clientes, yo soy abogado, compañero de profesión de Javier, a nuestros clientes seguramente nadie les invoca laxitud en la aplicación del Código Penal. A los ciudadanos corrientes se les aplica el Código Penal y nadie pide que se les aplique de forma laxa o con prudencia o con proporcionalidad, va in situ en la aplicación de la ley. El artículo 155 es un artículo que tiene parangón en todo el derecho comparado. Es un artículo perfectamente democrático, como todo el resto de articulado de la Constitución española. Es decir, aplicarlo de forma timorata o tener necesidad de contar con el apoyo de los demás, independientemente de que los demás, el Partido Socialista y Ciudadanos, fueran contradictorios y contradijeran, y Ciudadanos dijera de que no había que matar moscas a cañonazos y luego solicitase una aplicación más dura. Pero efectivamente había mayoría en el Senado para aplicarlo. El problema de la aplicación de la ley es que no hay que dialogar la aplicación de la ley. La ley democrática surge precisamente para cerrar las discusiones. Es decir, en democracia la ley es el producto de una deliberación colectiva democrática. No hay que abrir procesos metafísicos de diálogo sobre si se aplica o no se aplica. Hay que aplicarla. Es la culminación de ese diálogo previo. Y otra cosa que no se explica es que para mí, desde la izquierda, la nación española, el Estado España, no es una invocación sentimental. Muchas veces se dice, no, hombre, hay que querer mucho a Cataluña, hay que cuidar a Cataluña, no se pueden enfadar. España no es un sentimiento, esto es una horterada. España, para quien quiera sentir España, que la sienta, pero España es la implantación institucional y territorial de los derechos de los ciudadanos españoles. Lo que se está produciendo en Cataluña, además de un golpe de Estado, es un intento de apropiar indebidamente los derechos de todos y de decir que en una parte del Estado no rigen los derechos que son tan derechos míos como de Miguel Ángel como de cualquiera. Es decir, un ciudadano de Leganés tiene tanto derecho a decidir sobre el futuro de los derechos en Lérida
como un señor de Lérida, los mismos. Esa pedagogía no se está haciendo. El Partido Popular no la hace, el Partido Socialista no la hace. Nos perdemos un debate de índole sentimental. España es una cuestión de igualdad. Lo más irónico, ¿sabes?, que hemos llegado a donde estamos, a esta insurrección, a este golpe de Estado, a este supuesto deseo mayoritario, que no lo es, de la independencia de mis paisanos, porque la izquierda en Cataluña se arrodilló. Totalmente. Primero fue el PSUV, luego fue el PSC, luego fue Comisiones y al final acabó, no sé si fue antes, la UGT. La izquierda se paniagó y por unas monedas, por unas tristes monedas, bueno, hay un caso claro, en el PSUV, el hombre presidente y hombre fuerte en la clandestinidad en Cataluña se llamó Gregorio López Raimundo. Pero Gregorio López Raimundo era aragonés y no hablaba catalán. Entonces le tenían como una momia, arrinconado, hasta que el pobre falleció, ¿verdad? Y utilizaban a otros, Antoni Gutiérrez Díaz, por ejemplo, que sí que se defendía, o López Bulla, que se defendían bien en catalán, que eran catalanes, y por supuesto arrinconaron a todo lo que en el PSC pasó igual con los que eran felicistas, con los que, bueno, se puede imaginar que cuando en Hospitalet el PSC tenía 19 de 21 concejales, pues tenía todo. Hoy no tiene nada, y aún tendrá menos si no se da cuenta que ser de izquierda no tiene nada que ver con defender España. Pero claro, mientras el que mande en el PSOE a propósito de esto sea un tal Iceta y el otro se lo consienta y esté pensando en operaciones para su solaz y para su culto al ego, pues no habrá esperanza. Pues chico, no. Vamos a ver, yo os estoy escuchando con lo de 155 y volvemos otra vez. Claro que el Partido Popular tiene la mayoría en el Senado, pero se trataba y se trata de que lo que se aplique allí se aplique con el mayor consenso entre los partidos constitucionalistas. Y no me negaréis la evidencia de que le pusieron limitaciones al gobierno en aplicarlo. Claro que podía haberse saltado esas limitaciones, por supuesto, pero entonces se acabó el consenso. Y lo que estábamos buscando en esos momentos, pero además no es que tenga una información privilegiada, es un poco el sentido común. Si yo soy presidente de todos, tengo que intentar conseguir que tanto Ciudadanos como el PSOE, que son los que tienen la representación en la Cámara, como partidos constitucionalistas, como partidos de todo el Estado español, digamos, oye, vamos de la mano. Y de eso se trata la aplicación. Claro que, evidentemente, el 155 se puede aplicar con una mayor dureza. De hecho, así se lo han dicho al actual demagogo que tenemos por allí, ¿no? Y a ver cómo se soluciona ese asunto y a ver si al final se atreven a nombrar o no se atreven a nombrar. Es así de claro, eso está por un lado. Luego, por otro lado, está la aplicación del Código Penal que has mencionado, Guillermo. Cierto es que se aplique con toda la dureza, pero no porque lo haya dicho Vox, sino porque lo ha dicho un fiscal que ha instruido el expediente, que ha denunciado, y estamos hablando y un juez instructor, sí, no porque vos lo esté estableciendo. Luego hablaremos de la querella que habéis presentado, que en eso no tengo ningún inconveniente, en el otro asunto, para no irnos. Y has mencionado también, Javier, el tema de la ley LGTBI. Fíjate que te está hablando. Te está hablando uno que nació ya en el año 76. No tengo temor a decir mi edad. Siglo XXI. Te aseguro que dentro del Partido Popular, hay mucha gente que entiende esta ley. Hay otra gente que no. Y hay otras cosas que nos unen. Y esas a lo mejor nos separan. Y yo he estado en congresos determinados en los que tenía a mi izquierda una persona que estaba a favor de este tipo de leyes y otra totalmente en contra. Y estamos en el mismo partido. Lo que no puede ser es uno radical y decir absolutamente que no. Esto es, evidentemente, yo puedo tener un propio pensamiento único y lo que creo es en la libertad individual. Y como libertad individual, eso lo voy a defender a muerte, tanto si eres homosexual como si no eres homosexual. Y por tanto, evidentemente, también tienen sus derechos. Tiene que ver totalmente. Es que yo noto un determinado ataque, Javier, que me preocupa, me preocupa totalmente, me preocupa de verdad, desde la responsabilidad, porque como nos vayamos a unos extremismos, nos vamos a llevar a algún sitio que la cuerda se puede romper, y eso es bastante peligroso. Yo volviendo al perdona, yo creo que es bastante... No sé, no hemos debatido otras ocasiones, pero a mí no me gusta que me rebatan argumentos con demagogia. No tiene nada que ver, yo no he hecho ni la más mínima crítica a la cuestión sexual de nadie, que me parece estupendo que sea homosexual, que sea bisexual o que sea lo que sea, porque yo no entro en las cuestiones sexuales de cada uno. Yo estoy hablando de unas leyes del lobby LGTBI
que se llaman de no discriminación, que han sido apoyadas por el Partido Popular y, por cierto, por Ciudadanos y, por cierto, por todos los demás, el PSOE y Podemos, no discriminación. Que lo último que hacen es no discriminar, porque son discriminatorias desde la raíz. Y voy a dar tres ideas para que no tengas ninguna duda de lo que estamos hablando. En primer lugar, unas leyes que se cargan el principio de la presunción de inocencia, que por la mera denuncia se presume la culpabilidad y sale esposado el hombre de la casa. En segundo lugar, se cargan el principio probatorio, evidentemente, porque tienes que demostrar ante determinadas denuncias, tienes que demostrar que los hechos no se han producido. En tercer lugar, no hay igualdad ante la ley de hombres y mujeres en esa ley. No la hay. Y por cierto, hay ejemplos muy interesantes de personas, de hombres, que cuando han sido denunciados se han declarado mujeres. Me siento mujer, y ya no les pueden aplicar la ley, con la misma aplicación de la ley. Y leyes que se cargan el principio de la libertad de educación de los padres, porque en contra del criterio. Yo no sé si sabrás, Miguel Ángel, que por ejemplo la ley que se aprobó en la Comunidad de Madrid, cuando un menor dice que quiere ser transexual, incluso teniendo en contra el criterio de sus padres, estamos hablando de un menor, le pueden hormonar, un juez puede acordar que se hormone a un menor en contra del criterio de los padres. Que no te ocurra y que no nos ocurra a ninguno. Es decir, que en contra del criterio de los padres un menor puede ser hormonado. Son leyes de aplicación del lobby LGTBI que se cargan el principio de igualdad entre hombres y mujeres ante la ley. Por tanto, yo no estoy hablando, y no vayamos por ahí, de que es que yo he estado sentado en un congreso teniendo uno que es homosexual. Pero ¿quién está hablando de eso? Estamos hablando de la imposición de unos criterios totalitarios como son estas leyes llamadas de no discriminación, que son absolutamente discriminatorias. Y entonces, como hay quienes sí creemos en la libertad, especialmente la libertad de los padres, para que no les impongan en las escuelas, les guste o no, les meten allí un educador, entre comillas, que no son otra cosa que miembros de asociaciones LGTBI, que vienen a contarle, por ejemplo, hacen ejercicios en clase. En Madrid está ocurriendo, que lo sepan los votantes del Partido Popular, entran y le dicen a un chico, tú a partir de ahora vas a ser Valentina. Oiga, que me llamo Juan. No, hoy el ejercicio es que tú eres mujer, te tienes que sentir mujer y explícale a tus compañeros cómo eres mujer. Ese tipo de ejercicios que están hechos por personas que no son nada profesionales, debe ser que no te ha tocado en tu colegio. Y además, cuando el colegio protesta, es sancionado. Como tuvieron varios colegios, el Juan Pablo II tuvo multas de la Comunidad de Madrid y de Cifuentes. Así que mucho cuidado con esas leyes, que lo último que defienden es la libertad y la no discriminación. Lo último que defienden es la libertad y la no discriminación. No comparto de verdad, o sea, si no es que no la compartas, es que conozcas la ley. No, la conozco perfectamente, bueno, pues además, entonces yo no puedo estar de acuerdo con quien cree la eso. Conozco. Bueno, cerremos este debate y continuamos con el tema que nos ocupa, pero por favor, si tienes que contestar algo, adelante. Sí, vamos a ver. Creo en esa libertad. Lo que estoy notando, por otro lado, es verdad que es un ataque hacia un determinado colectivo, y así lo noto en tu intervención, de verdad, que me preocupa, es decir, porque no podemos negar una realidad que existe, una realidad que además no debe ser atacada, que hay que respetarles. Bueno. Que no se está, que tiene que ser así, o sea, es decir, yo de verdad, yo tengo la sensación, Javier, tengo la sensación, Javier, tengo la sensación de verdad que yo no estoy atacando a los homosexuales, sociológicamente incluso no has tenido una conversación con alguno de ellos. Pero Miguel Ángel, que yo no estoy hablando de eso, de verdad, en el sentido de decir, oye, mira. Sí, creo que el debate se nos está yendo un poco, lo cual me invita a pensar que quizás deberemos convocar un día un profundo debate sobre el tema. Sí, por supuesto. Sin lugar a dudas. Pero continuando un poco con el guión que tenemos del día, con la actualidad política que se está desarrollando, hemos hablado del 155, estábamos apuntando también el tema de los separatistas en Cataluña. Por cierto, no saben el berrinche que se ha llamado Quim Torra, el nuevo presidente de la Generalitat, porque Alfonso Guerra le ha llamado nazi. La verdad es que ha dicho que tiene que retractarse y cosas por el estilo. El caso es que nos ha hecho pensar, Alfonso Guerra hacía mucho tiempo que no sabíamos nada de él, pero últimamente está diciendo cosas bastante sensatas, y no me refiero al hecho de que llame nazi a Quim Torra, que se puede considerar sensato, sí o no, cada uno que opine lo que considere oportuno. Hace solamente unos días, en una conferencia en Sevilla, Alfonso Guerra estuvo especialmente brillante, hablando de la unidad de España, que pase por la concordia y entendimiento de los españoles, defendiendo a los guardias civiles que fueron apaleados en Alsasua y defendiendo a los hijos de aquellos guardias civiles que en Cataluña, al día siguiente de ese plebiscito, referéndum ilegal que organizaron los separatistas, fueron expuestos a la burla y al ataque de algunos profesores en Cataluña. Esto es
es lo que decía Alfonso Guerra. Ya he expresado la idea de que España se ha formado con contrastes extremos, grandeza y miseria, hazañas y persecuciones, nobleza de espíritu e intolerancia. En nuestros días puede comprobarse el contraste en la construcción de una España de la infamia, cuando unos matones maltratan a dos parejas de novios que descansaban tomando refrigerio en un bar. Tal acto de violencia motivó una manifestación de miles de personas. ¿En apoyo de los maltratados? No, en solidaridad con los matones. Cuando en unas escuelas los maestros humillan a los niños cuyos padres pertenecen a fuerzas de seguridad del Estado, ante el colegio se concentran padres y alumnos. ¿Para apoyar a los niños ofendidos? No, para apoyar a los maestros torturadores. Es la España de la infamia, que en los últimos años parece que gana terreno en algunos lugares. Mientras que, valga como un ejemplo, España viene asombrando al mundo durante 25 años consecutivos como el país de más alta tasa de donación altruista de órganos para salvar vidas de personas amenazadas por la muerte. La España de la nobleza de espíritu, siempre el contraste y la paradoja. ¿O acaso no lo es que se jalee y aplauda el grito de Visca Cataluña, que se valore como épico el lema Gora Euskadi, pero no se acepte la expresión Viva España, so pena de recibir el anatema de facha, que se ha convertido en el adjetivo preferido de los impostores de la izquierda de salón? Ha llegado el momento de que los progresistas se despojen de los prejuicios y proclamen su patriotismo. Yo seguiré luchando por la España en la que creo. Y termino. La unidad de España no es otra cosa que la igualdad entre españoles. Así de simple, así de democrático. Este es el principio fundamental de la construcción de nuestra España. No me digan que no estuvo acertado Alfonso Guerra denunciando la España de la infamia y defendiendo el Viva España. No sé qué os ha parecido. No, totalmente, estuvo muy bien, la verdad es que ya era hora. Lo que pasa es que luego la práctica le contradice un poco, porque claro, yo todavía me acuerdo que este era el gran estandarte de España frente al Estatut catalán. Votaron todos a favor. Y se fue al baño. El día de la votación, el valiente se fue al baño. Pero bueno, es que yo tengo demasiada memoria. A lo mejor es que me sobra un cacho, ya la pondré un día, la dejo encima de la mesa. Pero me gusta oír ese discurso. Este era el descamisado del PSOE. Bueno, claro, luego el hermano le ha feo también. Que no puedo tener memoria. Claro. Me estaba refiriendo a que hace unos días en Sevilla dijo esto, no a la historia. Que tiene mucho de historia. Claro. Ha estado muy bien, la verdad, y es verdad que vamos a olvidarnos de toda su etapa de corruptela, de todo lo que tal, y vamos a hablar de esto. Y lo que ha dicho ha estado muy bien, es el Guerra 2.0, que está estupendo, y además nos lleva a una situación. Yo, según le estaba escuchando, el apoyo que ha hecho a los guardias civiles, ¿no?, que fueron atacados en Alsasua, o los guardias civiles que fueron vilmente atacados el 1 de octubre, estaba diciendo a dónde hemos llegado en esta España, que Alfonso Guerra sale defendiendo en público a la policía y a la Guardia Civil, cuando al día siguiente de aquel 1 de octubre tuvimos que escuchar a alguien pedir perdón por lo que había hecho la policía y la Guardia Civil, y era nada menos que el delegado del Gobierno en Cataluña, el señor Millo, pidiendo perdón por la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que actuaron como auténticos leales servidores públicos, defendiendo y cumpliendo además las resoluciones judiciales y defendiendo el Estado de Derecho, apaleados, insultados y vejados por esa turba de camisas pardas que son los de la CUP, los de los grupos estos de ANC y Unión Cultural, que por cierto están querellados por la querella de Vox. Un año después apareció la Fiscalía. Lo digo para que no haya dudas de quién interpuso las querellas, quién abrió los procedimientos y quién se sumó un año después, que es la Fiscalía General, y 1 año y 4 meses la Abogacía del Estado, y solo por el delito de malversación de caudales. Nosotros iniciamos en febrero del 2017 los procedimientos, hicimos toda la investigación, y ¿saben ustedes cuándo apareció en estrados aquí, a mi izquierda, en el Tribunal Supremo, el abogado de Estado? Febrero del 2018, abogado del Estado, febrero del 2018, y solo por los delitos de malversación. Lo de rebelión, lo de desobediencia, eso es una pereza que es muy... Déjeme presumir un poco de memoria. Alfonso Guerra, cuando llegaron en el 82 los socialistas al poder, impulsó la investigación de Banca Catalana contra Pujol, que es el origen del problema, ¿vale? Luego pagó porque Felipe se deshizo de Guerra y se deshizo del fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón, que era el que sostenía
la imputación a través de Mena y Villarejo de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana. Y él, junto con Felipe González, asumieron el principio del equívoco, que era que hagan lo que quieran, que nos voten en Madrid y que les den transferencias cada poco, cuanto pidan, lo que sea, y ahí se estableció la telilla, la primera telilla que hoy es una muralla, que hace que cuando hereda esto Mariano Rajoy, pues el director de AENA del aeropuerto del Prat o el general de la Guardia Civil de Tráfico de Manresa se sometan a terna por parte del ministro de turno al señorito del grupo político de Convergencia en el Congreso, se llame minoría o se llame mayoría, y sea Durán o sea Sánchez Llibre o sea Roca, es el que dice este es el que mejor nos cae, nombrad a este. Ese funcionario, ese alto funcionario, aunque sea general de la Guardia Civil, puede tener un conflicto de lealtades. Dice, a mí me paga el Estado, pero yo le debo el puesto ¿a quién? ¿A Roca? No, el problema de Alfonso Guerra, efectivamente, como bien se ha dicho, es la memoria histórica, ¿no? Su discurso es completamente asimilable al nuestro, ¿no? Yo invitaría desde aquí a Alfonso Guerra que se asociara a la plataforma ahora y construyéramos una nueva izquierda, porque desde luego una izquierda que defiende España, que defiende el Estado como presupuesto necesario para el estado de bienestar, pues algo muy congruente. Se le tenía a gala como ser una de las personas de la facción más izquierdista dentro del Partido Socialista, ¿no? Aquí yo he seguido en llamar luego y siguiendo su nombre el guerrismo. Pero es que, claro, cualquier política de redistribución, cuando esta gente de Podemos nos habla de la redistribución, nos habla de los clichés clásicos de la izquierda, sin Estado nada de eso se puede hacer. Es decir, desmontar España inviabiliza cualquier proyecto de justicia social, de redistribución, de equidad, de reequilibrio, con lo cual defender España desde un punto de vista de izquierda debería ser algo totalmente congruente, totalmente coherente, no algo que nos sorprenda tanto. El problema es los hechos, ¿no? Los hechos, efectivamente, cuando se votó el Estatuto de Cataluña, que creo que es un punto clave, cronológicamente clave, cuando se empezó a reformar la Constitución por el subterfugio de los estatutos de autonomía, es algo especialmente grave para la igualdad de todos los ciudadanos españoles, pues votaron todos a favor. Había muchos comentarios estruendosos de los grandes varones socialistas que decían, bueno, este derrotero que adopta Zapatero es muy desaconsejable, pero luego votaban todos en comandita y de manera muy pues, decir, acrítica, con lo cual ese es el problema, ¿no? Que los hechos a veces desmienten las palabras, pero es un discurso absolutamente impecable. Yo reconocería a Vox una cosa, y termino ya, un breve apunte, a Vox una cosa, un reconocimiento y una crítica. Vamos a ver, cuando Javier explica toda la labor de querellas, tiene toda la razón. Yo estuve en Unión Progreso y Democracia, en su consejo de dirección, y UPyD, que pidió incluso antes de Vox la aplicación del artículo 155, y también estuvo en la acusación popular. Claro, ¿qué ocurre? Que muchas veces hay que suplir vía acusación popular, que es lo que está haciendo Vox, la inacción de la Fiscalía General del Estado. Suele ocurrir en Estados de Derecho en los que la Fiscalía General del Estado está completamente politizada y responde a unos intereses políticos, con lo cual ahí la labor que hace Vox es precisamente porque hay un vacío de ejercicio de responsabilidades de la Fiscalía General del Estado. Ahora bien, en eso toda la razón. Un breve apunte sobre lo que, no quiero reabrir el debate, pero sobre lo que manifestaba antes Javier. Mira, yo creo que os hace mal anclaros en posicionamientos tan anacrónicos como discutir que la identidad sexual de las personas es muy respetable. Bueno. Hay que utilizar las escuelas para Insisto en que vamos a tener que abrir un debate sobre la identidad sexual de las personas. Porque creo que es respetable. Porque me parece que efectivamente o Javier no se ha explicado bien o se están alterando. Yo además, Javier, propongo que a ese debate, como yo no sé explicarme porque justo dicen lo contrario a lo que he dicho, va a tener que venir Rocío Monasterio o Alicia Rubio, que ha escrito un libro, lleva estudiando más de 1 año y medio lo que significa el lobby de la ideología de género, y seguro que lo va a hacer mucho mejor que yo. Así que, pero bueno, supongo que Miguel Ángel quería... Porque yo no tengo nada en contra a la condición sexual de nadie. Lo que tengo en contra es por cerrar mi intervención. A ver, Guillermo, vamos a hacer esta brevísima intervención con ese brevísimo apunte último que ibas a aportar. De Vox espero tanta firmeza en la defensa de la libertad, por ejemplo, para criticar los conciertos económicos los conciertos educativos que segregan por sexo, por ejemplo. Me gustaría una defensa de la libertad tan virulenta y tan vehemente para criticar esos conciertos que segregan por sexo. Creo que el Partido Popular en eso no es criticable. Ha dicho 2 palabras Alfonso Guerra, ¿no? De concordia y entendimiento, ¿no? Y sí. La verdad es que son 2 palabras que me ha apuntado aquí. Digo, suenan bien, ¿eh? Hombre, suenan de lujo, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho en Cataluña? Es intentar esa concordia y entendimiento con los partidos constitucionalistas para ir a la mano. O sea, con los de allí no puedes hacerlo. No, vuelvo a repetir, es que yo noto determinado mensaje
muy radical, ¿no?, para atacar a la ciudadanía catalana, que me preocupa, o sea, me preocupa mucho, ¿no?, porque parece que se quiere romper por parte de aquellos, pero por parte de gente de aquí también. De verdad, esa es la sensación que tengo algunas veces. Y en eso tenemos que tener mucho, Miguel Ángel, mucho, cuando venga mucho a debatir contigo, cuidado. Me voy a traer Mucho, el manual contra la demagogia. Mucho ¿Qué quieres decir? cuidado. ¿Que los de de verdad. Vox nos estamos metiendo con los catalanes? No, te estoy diciendo que con determinado mensaje, yo no te estoy diciendo... contra los catalanes, ¿Pero por qué te das por aludido? Contra los separatistas, que es muy distinto. ¿Por qué te das por aludido? Hombre, porque es evidente que te estás refiriendo a lo que acabo de decir. Digo, ¿por qué te estás por aludido? No, estoy diciendo que porque también Albert Rivera, de no querer aplicar el 155, ha dicho hay que aplicarlo con mucha más dureza. O sea, el decir, no, que yo no estoy hablando nadie en concreto, estoy hablando que cuando uno quiere actuar como presidente de España, tiene que actuar con consecuencia, y fíjate qué palabras más bonitas, ¿no? Concordia y entendimiento, ¿no? Dice, con el Partido Socialista y con Ciudadanos, en este caso, con representación, para poder hacerlo. Yo creo que en eso nos ganan absolutamente a todos. Mirad, estabais hablando otra vez de la aplicación de las querellas o no querellas, y el otro día también lo dije en esta mesa, por decir tonterías, por decir gilipolleces, la gente no va a la cárcel. Cuando va a la cárcel es en octubre del 2017, fue cuando se cometió el ilícito, y a partir de esos momentos. Es así de claro, y es cuando entra la Fiscalía General del Estado y entonces entra a la cárcel. Anteriormente me parece estupendo todo lo que hagáis y todo el teatro que hagáis, igual que la moción de censura, al final lo equiparo, pero son determinadas acciones, si también soy abogado, si también sé lo que es la acusación popular. Si me permitís que apele yo a la concordia y al entendimiento en esta mesa, me tengo que ir a publicidad, con lo cual casi os voy a dejar que sigáis debatiendo y así a la vuelta de publi igual está ya el tema resuelto. Pero tú querías apuntar una cosa rápida. Una breve anécdota. Este edulcorado y apasionado españolista, nuevo cuño, Alfonso Guerra. Sí, está descubierto a Ortega y a Gasset, pero en diferente calle. Sí. Bueno, resulta que este tío, cuando era vicepresidente, a mí me tocó cubrir una huelga muy grave, muy tensa, muy violenta, que se produjo en Vigo, en la fábrica de Citroën. Entonces, en las fábricas de coches, los obreros llevaban aquellos bonos azules, y estaban muy cabreados, muy cabreados. Y este llegó, vicepresidente del gobierno, en su mister a Vigo. La policía a duras penas le hizo un pasillo en la salida de autoridades para que alcanzara el coche oficial, que tenía las puertas abiertas con 2 o 3 gorilas de la policía para que no le afectaran lo más mínimo los obreros de Citroën. Entonces uno le cogió al pasar del brazo y le dijo, menudo coche tiene. Y Guerra se lo quedó así, era un señor mayor, se lo quedó así mirando y le dijo, mejor que el tuyo, cabrón. Bueno, pues apelando a la concordia y al entendimiento, vamos a hacer una pequeñísima pausa y volvemos para hablar justamente de este tema, de esta España invertebrada que estamos viviendo, en la que por lo visto los insultos están a la orden del día. Y por cierto, hablando de Vox y de querellas, esta misma mañana Vox ha tenido que presentar una querella contra alguien que ha dicho que sus juventudes son todos unos fascistas que llevan la navaja en el bolsillo. Ha sido Pablo Echenique, el secretario de organización de Podemos. Ahora se lo contamos. Todas las noticias que andabas buscando están en el Distrito. Periódico El Distrito, líder de información local. ¿Se acuerda de la peseta? Parece que fue ayer cuando dejamos de utilizarla, pero han pasado ya 15 años desde que desapareció de nuestras vidas. Fue en el año 2002 cuando la sustituimos por el euro y pasó a convertirse en una pieza de museo. Ahora le ofrecemos la oportunidad de revivir muchos de sus mejores recuerdos y conocer parte de nuestra historia con esta increíble colección. Le ofrecemos esta colección única que reúne por primera vez todos los billetes de nuestra antigua moneda. Desde su primera emisión en 1874 hasta el último diseño de 1992. Hay una serie de personajes históricos, una serie de fotografías, grabados, que hacen que se reconozca la geografía, la historia, la cultura de este país, y eso simplemente con cogerse los billetes y ver el anverso y el reverso ya se da uno la idea de lo que ha sido este país en los últimos 150 años.
Impresos en papel moneda y con efecto carteo, la colección está compuesta por 159 billetes restaurados digitalmente y fielmente reproducidos con la autorización del Banco de España, todos ellos presentados en un elegante libro archivador con textos informativos de las características y curiosidades de cada una de las piezas de la colección. Entonces parece que el dinero tenía más valor. Se podían hacer más cosas. Mi primer sueldo fue de 2.500 pesetas al mes. El periódico valía 2 pesetas y con un billete de 25 pesetas me iba a los toros. Debido a la calidad de los billetes, yo creo que es una buena colección para regalar a mis nietos. Aproveche ya esta oferta exclusiva de televisión. Por el magnífico precio que aparece en pantalla, no deje pasar esta oportunidad única para hacerse con un pedazo de nuestra historia y rememorar parte de nuestras vidas. El partido político Vox ha presentado una querella contra Pablo Echenique porque el secretario de organización de Podemos llamó fascistas que llevan una navaja en el bolsillo a las juventudes de este partido, simplemente por criticar el famoso tema del casoplón de Pablo Iglesias. Escúchenle. Bueno, Susana, yo sinceramente creo que lo que es excesivo es perseguir a una familia al supermercado cuando sacan a los perros, mandarle un fotógrafo a que le saque una foto a las ecografías de sus futuros hijos, publicar la cara y el patrimonio de sus padres en los medios de comunicación, circular por los grupos de WhatsApp de España la dirección exacta donde van a vivir 2 bebés en el futuro próximo, provocando además así que los fascistas de las juventudes de Vox sepan dónde van a vivir estos 2 bebés y ya estén por allí en las inmediaciones de la casa. Yo creo que en una democracia sana no se debe permitir que se acose y se persiga a cargos públicos de esta manera tan repugnante. Creo que esto socava las bases de la democracia. Creo que a ningún líder de opinión ni a ningún cargo público de ningún partido se le debería hacer esto. Y yo pido por favor desde aquí que dejen de acosar a la familia de Pablo Iglesias y de Irene Montero, porque es repugnante y porque nos hace una democracia francamente peor. Creo que dar pábulo a las intoxicaciones y al acoso de los tabloides de extrema derecha, que además tienen relaciones con las cloacas del Estado, y hacerlo difundiendo el acoso a una familia entera, desde los hijos que no han nacido hasta los padres de los cargos públicos, creo que es muy peligroso en democracia y pido por favor que pare el acoso a la familia de Pablo Iglesias y de Irene Montero. Es fantástico, ¿no les parece? Resulta que cuando uno se mete con Pablo Iglesias es acoso, son fascistas. En cambio, cuando ellos, por ejemplo, Pablo Iglesias organizaba un escrache para no dejar hablar a Rosa Díez en la Complutense, o cuando escupían insultos a cara de perro a Cristina Cifuentes por las calles persiguiéndola, poniéndole en la cara un palmo para insultarla, o cuando se plantaban delante de la casa de Soraya Sáenz de Santamaría, que estaba con su bebé y con su madre, eso era jarabe democrático. Doble rasero, ¿no les parece? Bueno, lógicamente, ante estos insultos, Vox ha presentado querella. Javier, ha sido el encargado de poner coto a esto cuando dice que vuestras juventudes son fascistas que llevan la navaja en el bolsillo, ¿no? Sí, realmente no ha salido ahora en el corte, pero lo que dijo es: los afiliados, dirigentes y votantes de Vox son personas violentas que defendemos un Estado totalitario, fascistas que normalmente llevamos navaja en el bolsillo. ¿Podrías mostrarnos la tuya, si la llevas? Pues no me la he traído, no me la he traído hoy, pero es curioso tener que escuchar esto de quienes defienden las dictaduras de Maduro, donde se pega tiros a los manifestantes en las calles de Venezuela, o las dictaduras cubanas o iraníes que les financian. Que, por cierto, es un gran cumplidor de la legalidad, cuando tenía un asistente al que no pagaba, no tenía dado de alta en la Seguridad Social, pero sobre todo quienes defienden regímenes totalitarios, vengan a defender
decirnos a los demás por qué hemos cometido, los jóvenes de Vox, a través de una iniciativa que se llama Cañas por España, cometieron el tremendo delito para este gran demócrata de poner una pancarta en la que decía bienvenidos refugiados y ocupas, en la casa el casoplón que se han comprado Irene Montero y Pablo Iglesias. Claro, es el mismo cartel que nos obligaron a poner y a soportar en el Ayuntamiento de Madrid. Oye, bienvenidos los ocupas, bienvenidos, pero bienvenidos a tu casa. Los inmigrantes ilegales los metes en tu casa. Y por eso pues, se ha interpuesto una querella criminal por delito de odio, porque entendemos por delito de odio derivado de la condición ideológica, es decir, por el hecho de pertenecer a un partido político, porque él no ha identificado a uno o a otro, ha dicho todos los votantes, todos los afiliados, todos los dirigentes de Vox somos esos fascistas, violentos, que llevamos navaja, es decir, que somos gente peligrosa, ¿no? Y evidentemente la querella por delito de odio creo que se la ha ganado. ¿Qué pasaría si nosotros dijéramos que todos los seguidores de Podemos son algo así porque han apoyado Scratches, por ejemplo? Bueno, yo te digo una cosa, yo lo dije en un pleno, claramente lo que pensaba de ellos. O sea, que lo puedes buscar tranquilamente y un día lo proyectamos, si quieres, lo que les dije exactamente. O sea, que... ¿Que venía a ser? Pues así dijese, claro, se empezaron a meter con el Partido Popular, empezaron a insultarnos que éramos todos unos corruptos, digo, bueno, pues por esa misma regla de tres, ustedes son todos unos terroristas, unos violadores de niños, y no sé qué más cuestiones dije, ¿no?, en un calentamiento de un pleno, ¿no? Vamos a ver, yo creo que este señor no va a venir a dar lecciones de democracia, o sea, aquí este señor estamos hablando de lo que... Bueno, ¿qué representa Podemos, ¿no? Pues el mayor sectarismo, ya lo ha dicho en este caso Javier, ¿no? O sea, al final es un reflejo de lo que son las dictaduras tanto en Cuba como en Venezuela, como en Irán, y aquí pues evidentemente querían instalar exactamente lo mismo. También digo que con independencia de que, oye, que han hecho bien, ¿no?, en presentar la querella, ¿no?, ante estos insultos que han recibido a toda la agrupación, ¿no?, de Vox, pues creo que el final no va a ser a lo mejor el que pretende en este caso Vox, ¿no?, que este señor pague por ello. ¿Por qué? Porque al final no se personaliza en alguna persona, y te digo por la experiencia propia, ¿no?, porque nosotros cuando también sufrimos scratches, al final pones denuncias, bueno, en este no sabes caso, identificar. En este caso sí se identifica que ha sido Pablo Echenique quien ha verbalizado una acusación. Sí, pero el concreta. problema está que cuando tú haces una acusación en conjunto, es muy Por eso difícil. Es el delito, perdóname, por es muy eso es el difícil. delito de odio. Si no voy a hacer una valoración, ¿no? Oye, que ojalá prospere, tire para adelante y ya está. Pero precisamente estamos hablando de una cuestión diferente a un delito de calumnias o de injurias. Sí. Que es odio porque sí vale para estos casos generalizados. Claro, ¿no? es que precisamente el tipo penal del delito de odio, en su definición, se refiere a ese tipo de manifestaciones contra un grupo por su condición religiosa, sexual, por origen nacional o ideológica. Por tanto, no está pensado para individualizarlo, como podía ser una querella criminal por calumnias o injurias contra una determinada persona. No, estamos hablando de un delito contra un grupo solo por la condición de grupo, pues por ser cristianos, por ser judíos, por ser homosexuales, por ser españoles, y en este caso es por tener la ideología política de Vox. Bueno, sí, ojalá salga adelante, ¿sabes? Que no tengo ningún cariño hacia esta Yo persona. Lo dudo mucho. Es más, además, en algún debate que he tenido con algún podemita, que incluso me tacharon de racista, ¿no?, porque estaba hablando con ellos y me decían que el régimen cubano era la leche, ¿no? Y yo decía, era un sudamericano, y le decía, digo, bueno, pues si también se está en Cuba, lo que no sé es qué haces aquí en España y no estás en Cuba en vez de en España. Por eso solo me dijeron que era un racista. Tiene digo, mucha ¿no? facilidad para proyectar, ¿no?, lo que son ellos realmente, además de para banalizar los términos, ¿no? Claro, el fascismo, lo que ha sido el fascismo, como para banalizar fascismo, pero sí proyectan un poco, porque lo que invocaba Javier con toda razón y con toda precisión de lo que le hicieron, por ejemplo, a Rosa Díez en la Complutense, los vídeos están, ¿no? Aparte de la hemeroteca están los vídeos, y el señor Pablo Iglesias no es que participara como un segundo o tercera fila, no, orquestaba ese scratch, ni jarabe democrático ni nada, es decir, una expresión genuina, totalitaria, ¿no?, de proscribir ni para parar un desahucio, absolutamente para nada, ¿no?, para proscribir a una persona porque se expresara libremente, además en una universidad pública, ¿no?, proyectando una especie de derecho de propiedad en la universidad pública. Desgraciadamente, es el problema de la justicia del doble rasero o el doble embudo vara en de medir. España. Y voy a poner un ejemplo. Tú has citado el de Rosa Díez, que tienes toda la razón. Yo puedo citarte algunos otros ejemplos que hemos tenido que sufrir en manifestaciones, declaraciones de este tipo. Ahora bien, cuidado, que depende quién haga las manifestaciones. Y me viene a la cabeza cuando en la librería esa Blanquerna, 5 o 6, no voy a calificarlo, pero bueno, digamos,
extrema derecha o de lo que sea. Entraron a esa biblioteca, dieron un empujón y gritaron: no nos engañan, Cataluña es España. 4 años de prisión confirmado por el Tribunal Supremo. Digo yo, pero bueno, vamos a ver, yo no digo que no tuvieran que tener alguna multa o alguna cuestión, porque habían entrado, por cierto, en un centro privado, ¿no? Yo he sufrido en el Pleno del Ayuntamiento de Jaén, presentando una moción de censura, que por cierto se aprobó, requiriendo al presidente del Gobierno la aplicación del artículo 155, he sufrido como el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, me intentó agredir, me llamaron a mí y a la concejal nuestra allí, fascista, mercenario, gilipollas, con perdón por la audiencia, etcétera, etcétera. Quisimos meterlo por delito de odio y nos dijeron, no, que era un altercado leve. Si eso llega a ocurrir contra gente de Esquerra Republicana o contra algún dirigente del Partido Popular, a lo mejor la justicia se lo tomaba en serio. Sí, pero ¿cuál pues es el problema? Debe ser contra uno, pero yo lo he sufrido en persona. El alcalde anterior del Partido Popular pusiste también. La querella por delito de odio. Se han puesto querellas y todas fueron archivadas. Bueno, pues o sea, eso el nos alcalde, demuestra, o sea, pues y esos entonces, insultos también. pues nos demuestra llegamos al verdadero, llevamos al verdadero asunto. Estamos en el debate político. Depende quién lo haga, Miguel Ángel, depende quién haga. Sí, pero bueno, yo te digo que al no final es tanto depende quién lo sufra, sino depende quién lo haga. Eso digo, es decir, que la cuestión no es si es del PP o es de Vox o es de UPyD quien sufre el escrache. La cuestión es quién lo hace. Claro. Y quien lo hace tiene un blindaje especial, es casi como una especie de acuerdo, de un acuerdo que tiene con la justicia, con los que imparten la justicia, porque da miedo, porque hacen escraches o porque tienen patente de corso, no lo sé, pero acordaros, vamos a ver. Manuela Carmena fue acusada por unos señores, fue acusada de alzamiento de bienes. Y el juez, o la juez, no lo sé, aprecia que efectivamente puede ser que se haya producido, pero como es la provincia de al lado, yo lo archivo. La señora de la Capilla de la Complutense, vimos el vídeo, ella juró tres afirmaciones que se reputan por falsas de su declaración. No, yo iba vestida, no, yo no iba liderando el asunto, no, yo no pinté. Pam, 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 las 3 comprobadas. Multa de 1.200 euros que acabó siendo archivada en la instancia superior. Quedó absuelta. Da mucho miedito. Y así todos los que queráis. En los juzgados pues dirán, hombre, esto es una cuestión partidaria, política, entre un tío que es secretario general de tal y la juventud tal, y la presenta al otro secretario general. Bueno, esto que lo diriman, en la prensa. Pero también es verdad que Echenique, o sea, desde el punto de vista judicial y procesal, obviamente es Vox el que está legitimado activamente porque ha sufrido ese tipo de imputaciones absolutamente repudiables, ¿no? Desde el punto de vista político, oír hablar de Echenique os da un valor absoluto, es decir, os va a beneficiar políticamente, porque este señor se desacredita según habla, las barbaridades que dice, son absolutamente impresentables, ¿no? Poníais el ejemplo, Javier, de la Blanquerna, hombre, yo creo que son repudiables todos los actos que habéis invocado, todos absolutamente. El problema es la doble vara de medir, es la hipocresía, ¿no? Porque no entraron solamente, dando un empujón, o sea, entraron con una actitud manifiestamente agresiva, fue un hecho igualmente bochornoso. El problema es la doble vara de medir, la hipocresía, ¿no? Que las críticas que sirven para unos no sirvan para otros, ¿no? Pues saco la conclusión de que estamos en un país donde hay una determinada izquierda, que para mí es una falsa izquierda, profundamente sectaria, ¿no? Profundamente sectaria y profundamente antidemocrática. Bueno, al final muchas veces se invoca que Podemos es un partido comunista. Yo creo que lo que es Podemos más bien es una estafa y un partido profundamente populista cuyas referencias son el populismo latinoamericano. Guillermo, disolvente el dirigente del Estado máximo de Podemos, Pablo Iglesias, es el individuo que dice: azotaría a esa presentadora hasta hacerla sangrar, o pido perdón por no haber ido a pegar a los fascistas de los fachas de Intereconomía, o a este habría que aplicarle la justicia proletaria. O si de mí dependiera no habría medios de comunicación. O sea, todo esto se lo hemos oído decir a Pablo. El macho alfa, pues ya lo dijimos el otro día, ¿no? Estuvimos hablando de sacarse fotos en la Rico Taberna. Y ahora se rasga las vestiduras
porque si la gente se mete contra la mansión de Pablo Iglesias e Irene Montero, que parece una incoherencia total en su partido. Puede que se le haya ido el subconsciente. Antes se rasgaba las vestiduras y ahora en el casoplón se las rasca. Se rasca, sí. En fin, estamos hablando de cuestiones de delitos de odio y es el momento ideal para hablarles de una historia de amor y de odio. Talvisota. Talvisota es la palabra con la que se define a la guerra de invierno. La guerra de invierno la que los finlandeses tuvieron que mantener contra los soviéticos porque el Ejército Rojo había invadido su país. Bueno, Talvisota, esta novela escrita por Javier Horcajo, es la historia de Jerónimo Espinosa. Jerónimo Espinosa es un malagueño que abraza el comunismo, es un ferviente seguidor del comunismo, pero a lo largo de todas sus aventuras que nos relata Xavier en esta historia acabará repudiando del mismo y del estalinismo. Horcajo, cuéntanos, ¿qué es Talvisota? Es una novela de amor y de odio, tú lo has contado muy bien, y de venganza. Y de cómo la venganza, aunque tengas la suerte de poderla consumar, te deja mucho más vacío de cómo llegas al sentimiento del odio que te inspira la venganza, ¿no? Eso es el final de la novela. La cuestión era... mira, francamente, yo vivo con preocupación que muchos jóvenes que no han vivido situaciones reales de marxismo-leninismo, porque apenas quedan escenarios donde se practique, digan alegremente que son marxistas-leninistas o que son trotskistas o que son estalinistas. No, esto no puede ser, y a lo mejor, y estoy convencido de ello, no hay suficiente literatura al alcance que demuestre qué hicieron en diferentes lugares del mundo los que practicaban, los innovadores, los impulsores, los padres de esa ideología. Lenin, Stalin, Trotsky y algunos 2 docenas más. No hay más, pero esos son los importantes. Hicieron mucho daño en España. El protagonista de la novela, y esto es un hecho cierto, se acerca al comunismo con simpatía, cuando es obrero metalúrgico, y conoce a un tipo que sin que él lo sepa estaba haciendo de espía para Stalin antes de nuestra guerra civil en Málaga. Bueno, en cuanto estalla la guerra civil, este tipo se pone el uniforme, el correaje, coronel del Ejército Rojo, y le trunca la vida a nuestro personaje en un acto ignominioso sobre su novia, porque para esta ideología las mujeres pues no son ni el refugio del guerrero, ¿no? Son nada. En esa trayectoria de deshumanización, las mujeres no cuentan nada, los judíos no cuentan nada, los intelectuales no cuentan nada, en fin, hay una serie de colectivos que ya per se no cuentan nada. Los pequeños burgueses no cuentan nada, se les condena a morir de hambre. Y muchas de las condenas que Stalin y Lenin y Trotsky cometieron contra la humanidad han quedado protegidas en los libros de historia, ¿no? Ni se estudian ni se conocen. Por ejemplo, el otro día hablando del libro, le comentaba a una familia judía, oye, es que vosotros judíos es mucho la pelea que tenéis con Hitler y con los hitlerianos, los nazis tal, pero es que Stalin mató más judíos. Ah, sí, no lo sabían. Es que hay poca literatura, como tú dices. Que en la URSS hubiera canibalismo, no se conoce, y lo había. Que en los Gulag, que los Gulag llegaran a tener 5 millones de trabajadores castigados que morían en su mayor parte, se supo gracias a Solzhenitsyn. Alexander Solzhenitsyn, archipiélago Gulag, si no, no nos enteramos. A partir de Solzhenitsyn, respeto y moderación. Nadie fue a buscar quién fue el que se inventó lo de los Gulag, que no fue Stalin, fue Lenin. Peleas contra cosas, la propiedad, desde luego, la cultura, por supuesto. Hay que embrutecer al ser humano para controlarle mejor. Y sobre todo la gran máquina que inspira en los regímenes comunistas es el miedo, la delación, las torturas, las ejecuciones, los fusilamientos. Hubo años pues los inmediatamente anteriores a nuestra guerra civil, en los que en la URSS había 4 millones de fusilamientos por año. Todo eso pues acompañado de un fervor por el nuevo Estado, que el Estado sustituía a la familia. Los padres no tienen derechos sobre los hijos, los hijos son cruelmente tratados. Por ejemplo, a padres a los que se les fusilaba con acusaciones falsas de ser enemigos del pueblo, a sus hijos se les mandaba un orfelinato en condiciones de reo.
hay que digerirlo, hay que leerlo, estudiarlo. Doy palabra de honor de que todo lo que se cuenta en el libro respecto a estas cosas es cierto. Esta maquinaria está de plagado además de publicidad, referencias históricas auténticas, cierta, es decir, tu historia ficticia de tus personajes lo enmarcas en un escenario absolutamente real. Por ejemplo, cuando instauran la Lubyanka, la policía, la sede central de la policía política, está en una plaza muy bonita, era un antiguo edificio de una compañía de seguros, un edificio bonito que queda embargado por el Estado, pero está rodeado de iglesias, y las iglesias tienen unos campanarios muy altos. Lo primero que hace Stalin es ordenar la demolición de las iglesias, porque nada puede ser más alto que la seguridad del Estado. Ya está, fin. Y bueno, todo ese daño que no solo producen a los pobres habitantes de la Rusia soviética, y que es brutal, ni a los países satélites de la Rusia soviética, se lo producen a países como España. Los que traen la checa a España son agentes de Stalin. La checa se inventan allí, se activan allí, pero se traen aquí. El armamento, el control militar, yo hago un repaso de eso en la Guerra Civil Española, cómo las unidades en el frente, las unidades de la República van saludando con el saludo comunista y van siendo tomadas pues por Lister o por el campesino o por, en fin, por personajes del PC. ¿Por qué el Partido Comunista en España manda hombres como esos que he citado y muchos más a un instituto militar en Moscú a aprender allí lo fundamental de la guerra? ¿No será porque sabían que iba a haberla? Ahí lo dejo. Pero yo creo que es muy interesante, sobre todo, tener claro dónde cuando se deshumaniza a una masa, a una población, cuando se la conduce a lo material por lo material, a lo salvaje por lo salvaje, nada tiene valor. El respeto por la otra vida deja de tenerlo. El respeto por la mujer deja de tenerlo. Si queréis, un día hablamos de cómo trataban en esos regímenes a los homosexuales, ¿no? Que ríete, ¿no? Es terrible. Estos regímenes están tan aplaudidos por una izquierda radical ahora que no asume fríamente el análisis de lo que supusieron. En la cabalgata de Reyes de Valencia del año 1937 fueron prohibidos los Reyes Magos. Caramba. Y en su lugar figuraban tres estatuas casi de tamaño descomunal, 1000 veces más grande que los Reyes Magos. Una de Lenin, otra de Stalin y otra de... No, el tercero me parece que era Bukharin. Pero no estaba Carmena, ¿no? En la no, pero fíjate hasta qué punto tuvieron influencia durante unos años en la República. Es tremendo, tremendo. Montaron las academias de los tanques con tanques rusos que llegaban al puerto de Cartagena y que a partir de ahí, pues, en fin, cuando la guerra estaba perdida para la República, hubo una última visita del responsable de la Internacional Comunista para exigir a los líderes comunistas que actuaban en el ejército republicano, pero ¿cómo es posible que no hayáis convertido España en una dictadura proletaria? ¿Cómo es posible, no? Porque da miedo, ¿no? Oírlo, parece que les iban como que a fusilar. Yo quería felicitarle a Javier, seguro que es una obra extraordinaria, yo la leeré encantado, pero también por la doble razón de ser, seguro que es apasionante como novela, pero especialmente la otra faceta que es la de servir de instrumento educativo y educar en el conocimiento de algo que ha sido probablemente la mayor tragedia de la humanidad, 100 años, 100 millones de muertos. Y además hacerlo ahora, que hay una parte de la juventud que ha sido nuevamente absorbida por la mentira del marxismo, que aunque se pinte de morado con circulitos de los mayores totalitarios, porque los encuentras en la CUP, los encuentras en Esquerra Republicana, los encuentras en Bildu, los encuentras en Podemos, que beben estas fuentes con una ignorancia absoluta, la inmensa mayoría, de la tragedia que supuso para la humanidad en todos los países del mundo donde se sufrió el marxismo. En España hubo que sufrirlo en los prolegómenos de la Guerra Civil, durante la Guerra Civil, y hacerlo además en un momento en el que otros autores, estaba pensando ahora en el libro de Federico Jiménez Los Santos, también, La historia del comunismo, vienen a aportar luz en un tema que parece que ya era que ojalá pudiéramos decir, ya no hace falta estudiarlo, el que quiera, por conocimiento, ¿no? Pero no es necesario, no, es absolutamente necesario, es más, tendría que estudiarse
a fondo en los planes de educación, que se sepa realmente, por supuesto, también el nacionalsocialismo. Y también el fascismo, por supuesto. Bueno, pero ahí se ha trabajado. Sí, pero por ejemplo, el fenómeno nazi se ha estudiado y se ha revisitado hasta la saciedad en literatura, en películas, en divulgación, y me parece muy bien, porque el pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Es lógico que tenemos que reivindicar el conocimiento histórico de lo que ocurrió, y con el sistema nazi ha ocurrido. Pero ¿por qué no con el crimen del comunismo? ¿Por qué sigue la ensoñación de algunos jóvenes que confunden la izquierda idealista con el comunismo criminal del que estamos hablando, ¿no? Está claro. Bueno, yo lo primero felicitar también a Javier, que creo que hacer ya de entrada un libro a mí me parece algo totalmente imposible. Requiere un esfuerzo, No por el esfuerzo, sino además la capacidad, porque te puedes esforzar mucho pero no conseguir el objetivo, ¿no? Entonces al final también la capacidad de aunar datos y al mismo tiempo contar una historia que lo haga ameno, creo que eso es difícil, ¿no? Que es difícil. Entonces darle la enhorabuena y te prometo que lo voy a leer. Y sí que me parece fundamental que las cosas se sepan y que se den a conocer. Y te lo está hablando alguien, Guillermo también será como yo, más o menos, año arriba, año abajo, que hemos estudiado y por desgracia, tanto en el nazismo como en el comunismo, pues nosotros pasábamos pues, de perfil, en todo, o sea, no... Al final estudiabas un poco la historia, pero pasabas un poco de perfil, ¿no? Y sí que es verdad que si quieres profundizar, pues al final tenías dos opciones. La fácil, que es donde van todos estos que se dicen que son de izquierdas, que es el VAR, pero verdaderamente no profundizan, ¿no? Se quedan en que los ricos son muy ricos gracias a que te roban a ti, o sea, no hablan del esfuerzo. O luego profundizar más en otro tipo de libros y de literatura en la que sí que puedes profundizar y entender lo que significaba aquello, ¿no? Y la verdad es que a mí me preocupa, ¿no? esa ignorancia, ¿no? que hay muchas veces en determinada sociedad, te iba a decir joven, pero ya no tan joven, o sea, ya no tan joven, que no hemos sido leídos sobre la materia y no hemos tenido a lo mejor al alcance nuestro material del que poder formarnos. Para según qué cosas ha faltado mucha literatura. Por eso bienvenida todo lo que venga a aportar y arrojar luz. De cara, pues como pasa, yo hablo con familiares míos más jóvenes y no saben lo que es ETA. Y dices, joder, cuando yo me afilié al Partido Popular, justamente por los asesinos de ETA, o sea, ese es el tema, lo que a mí me movió, ¿no? Entonces llegas y dices, algo tenemos que hacer porque eso no se puede olvidar, ¿no? Y evidentemente las atrocidades que ha habido en el pasado, sea de donde sea, se tienen que conocer para que no se vuelvan a conocer. Y el otro día hablábamos de los mesías, yo no creo en ningún mesías, o sea, de ningún tipo de ideología, porque los mesías al final te llevan donde te llevan, ¿sabes? Pues imagínate esos chavales que llevan una camiseta con la efigie de Che Guevara, que no tienen ni idea lo que llevan en la camiseta. Guillermo. Javier, lo primero de todo, felicidades por el libro, lo leeremos y lo compraremos también, muy importante. Es importante, lo leeremos, hay que mantener la industria. A leerlo y a comprarlo, que es bueno comprar los libros además, y leer siempre es interesante, y bueno, será seguramente muy interesante por su condición de novela, pero también el documento histórico y pedagógico. Efectivamente, en las nuevas generaciones ha habido una generalización de lo que Hannah Arendt llamó la banalidad del mal, ¿no? La atribución de etiquetas ideológicas de manera muy gratuita sin nadie saber lo que significa, ¿no? Porque mucha gente se define como marxista para empezar sin haber leído una sola línea de Marx, ¿no? Y una de las cosas que deberían saber para empezar es que en la Unión Soviética el propio capital estaba casi prohibido y había que encontrarlo en circuitos extraoficiales, lo cual ya dice mucho de la profunda distorsión, yo obviamente sin ser marxista, de lo que se hizo en el siglo XX, de la gran carnicería, ¿no? Que al abrigo del marxismo-leninismo y de otras cosas peores, de otras derivaciones peores, como aquella locura en Camboya de los yemeres rojos de Pol Pot, que eso quizás es la atrocidad proporcionalmente mayor de toda la historia, ¿no? Mayor que incluso que los gulags, mayor que la Shoah, porque hubo no es que se diezmara la población, es un exterminio de en cuántos años, de cuántos millones de personas. Proporcionalmente coges las cifras y coges el tiempo en el que se desarrolló ese régimen criminal y es realmente escalofriante. Y también hay que hacer pedagogía a las nuevas juventudes de que efectivamente la izquierda debe aprender en el siglo XXI que o es democrática o no tiene ningún encaje en el Estado liberal, en el Estado de Derecho y en el Estado democrático. Por eso algunos también intentamos hacer proselitismo de una izquierda
izquierda que no tenga ningún tipo de complejo de criticar las profundas distorsiones totalitarias que al abrigo del marxismo-leninismo se han producido a lo largo del siglo XX y recuperar otros autores que desde posiciones de izquierda, como el historiador británico Tony Judt, pues han reivindicado otras ideologías que nacieron originalmente del marxismo, que fueron muy criticadas por los más doctrinarios del lugar como socialfascistas, lo que fue el socialismo democrático o la socialdemocracia, que es un intento, como bien decía Judd, de conjugar todas las transformaciones liberales y democráticas del liberalismo político y aparejarlas a una de las construcciones que yo creo que no es repudiable y que está en otra esfera completamente diferente, que es el estado de bienestar, que es una de las conquistas más importantes de la historia de la humanidad y que más oportunidades de vida y de inclusión ha dado a un mayor número de ciudadanos como nunca antes hubo a lo largo de la historia, con lo cual también habría que hacer pedagogía, y que seguramente iremos en esa línea, de explicar a las nuevas generaciones que hay otras opciones dentro de la izquierda, que hay opciones profundamente democráticas y que no todo es una elección entre la hegemonía neoliberal o neoconservadora y la distorsión totalitaria del marxismo-leninismo, que hay opciones de conjugar democracia y estado de bienestar, redistribución, políticas sociales, y que sin mermar ni un ápice la convicción democrática. Y eso es lo que intentamos algunos. Talvisota de Xavier Orcajo no solamente es una apasionante novela con una trama llena de acción, es una reflexión histórica sin duda de calado, filosóficamente lo que estamos hablando aquí, pero tiene pequeños elementos realmente interesantes. Está muy bien documentado. Por ejemplo, Xavier, yo sé que para reproducir algunos de los escenarios que recorre Jerónimo Espinosa en la Guerra Civil, por ejemplo, has visitado lugares como Brunete. Él estuvo en la batalla de Brunete, en la batalla del Ebro, en Belchite, y has tenido ocasión de pisar sobre el terreno los nidos de ametralladora que aún se conservan en algunos de estos lugares. Y algunos otros en Finlandia, claro está, que es donde él consigue consumar la venganza que le anima durante tantos años, ¿no? Y que al final lo consigue. Pero es verdad, hay que empezar a desempolvar cosas y ponerlas en el lugar que corresponden, ¿no? ¿Cómo manejaba este régimen soviético a las minorías étnicas? Pues les daba igual si uno era caucásico y acostumbrado a vivir a 35 grados o más, y si había que hacer un canal blanco lo mandaban a 3.000 kilómetros de su casa a morir en el frío, casi haciéndolo con sus propias manos, porque tampoco tenían con qué, ¿no? Y todas esas grandes conquistas de cómo, fíjate, la URSS ha conseguido ser el número 1 en producción de armas, eso suponía que algunos eran llevados como ganado de donde hubieran nacido, en el este, en el sur, en el norte, da igual, conducidos a donde estaba ese material de hierro, ese mineral de hierro, y transformarlo pues a empellones, a golpes de culata de fusil, o con la amenaza muy seria y muy cierta de que si te insubordinas eres un enemigo del pueblo y vas a ser fusilado, y antes te vamos a hacer firmar la delación para ir a por tu familia, porque la cosa era tan sañuda, era tan cruel que, bueno, hay cientos de miles de ejemplos de eso, ¿no? Otra pregunta que te debo hacer, ¿cuántos carros de combate has desactivado en tu vida? Porque a juzgar por el modo en que explicas las habilidades de Jerónimo Espinosa, te has documentado muy bien acerca de esos artilleros especialistas en desmantelar vehículos oruga. Tengo que confesar que los tanques siempre me han interesado, sobre todo cómo se manejan, ¿no? Porque los tanques, no, en fin, no tienen dos motores, se manejan con dos palancas, no con un volante, no sé ahora los muy modernos cómo serán, ¿no? A lo mejor ya los hay, pero que depende del blindaje. Los tanquistas son unos soldados muy peculiares, ¿no? Porque pues saben que si hay batalla van a morir dentro del tanque y van a morir abrasados casi con toda seguridad. Esto construye unos individuos distintos, ¿no? Dentro del panorama de lo que fue tanto la guerra civil como la invasión de Finlandia. Fíjese, la invasión de Finlandia, 500.000 efectivos del Ejército Rojo invaden un país de tan solo 3,5 millones de habitantes. Y resisten durante muchos meses, y al final firman un armisticio, y al final tienen que ceder territorio a cambio de paz, y muere, pues en la pirámide de la población de Finlandia de esa época, pues tiene una muesca brutal en la población masculina, no solo en la masculina, porque las mujeres también tenían que combatir en lo posible.
No se puede determinar si fue una guerra quién ganó o quién perdió. Al final sí hubo un armisticio, sí hubo una entrega de territorio de los finlandeses a los soviéticos, pero en Finlandia se recuerda todavía como una heroicidad el modo en que los fineses se enfrentaron al Ejército Rojo y defendieron su territorio. Y además tenemos mucha complicidad que a veces nos estudia, allí no les interesa y aquí tampoco, pero les pasó como a la España de la República, nadie fue en su auxilio. O nadie quiso poner orden en España y a lo mejor ayudar a que no se produjera la guerra civil, que si los desmanes de la República anteriores a la guerra civil no se hubieran producido, probablemente no hubiéramos tenido ese enfrentamiento brutal entre hermanos, ¿no? En Finlandia pasó bastante parecido, los invadieron porque les interesaban estratégicamente y pensaron que aquello sería un paseo militar. Eso salvó a los finlandeses, que fueron con ropa de paseo militar, llegó el invierno, chico, y como los tiempos de Napoleón, y quedaron allí pajaritos. Pues no les contamos más. Si quieres saber algo más, ya lo sabes, no tienes más que comprar el libro y leerlo. Es de lectura apasionante y deliciosa. Talvisota, de Xavier Orcajo. Xavier Orcajo, enhorabuena. Fantástico libro, me ha encantado. Muchas gracias por escribirlo, muchos éxitos con él y muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Miguel Ángel Recuenco, portavoz del PP de Leganés, gracias por haber estado una noche más con nosotros. Muchas gracias a vosotros. También Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y Guillermo del Valle, de la plataforma Ahora, gracias por estar con nosotros. Un placer, Javier, gracias por la invitación. Nosotros nos despedimos, pero les dejamos con la película, con Asalto al Poder, protagonizada por Peter O'Toole. Apenas les doy pues un pequeño apunte. En un plató de televisión están entrevistando al coronel Kasai, uno de los líderes de la rebelión que está en el exilio. Mediante imágenes retrospectivas sabremos que en un pequeño país que no se identifica de Europa se produce una rebelión, un intento de golpe de Estado, sus progresos, sus retrasos y al final su fracaso. Protagonista Peter O'Toole, película interesante para que puedan ver. Nosotros nos despedimos. Saben que mañana de nuevo tienen una cita con una nueva edición de Los Intocables. Así que buenas noches, que descansen y hasta mañana.